Hola, ¿cómo les va? Vamos, que está todo bien. Argentina, son las 7, sí, son las 7:02 de la tarde y acá estamos una vez más en Para que Sepas con toda la información de este lunes tan agitado una vez más. Claro que sí, es lunes y ya de por sí cuesta, así que le vamos a meter la mejor energía para darte las noticias, algunas un poco ásperas, otras más divertidas. Me sorprendió el aire hoy, pero bueno, sí, ¿qué va a hacer? ¿Está bien? ¿Te gusta mi verde? Contrasta un poco con el fondo. Estás verde. Sí, lo que no veo, ¿qué pasó, Eddie? ¿No hiciste la tarea? Pero vos sabés que esto es un agua marina. Ah, sí. Pero vale, parece no blanco. Ahí pero donde vale. yo veo, ahí parece blanco. Pero no sí, sé. se ve blanco. Es un bueno, verdecito. Me dijeron que vos ibas de fucsia. Y eso no es fucsia. No, eso es verde. Todo es verde. Pues nosotros si todos los días hacemos... ¿De qué va la Pagano? Tratamos de combinarlo. Pero no estamos mal, che, mirá. No, vamos tengo bien. llovidito acá, ¿viste? Jaspeadito. Y ¿Vamos bueno, con las noticias? Y te digo una cosa, estoy verde, casi verde dólar. Y ya que hablamos del dólar, hablemos de Estados Unidos. El presidente viajó a los Estados Unidos a un evento en Nueva York que durará 2 días. Es una cumbre que en realidad trascendió como cumbre climática, pero en realidad hay que decir que el trasfondo incluso viene con temáticas muy relevantes como la inclusión social en economías que necesitan desarrollo. En ese marco viajó con la primera dama y vamos a estar hablando en un ratito nada más con Adrián Sachs porque fue un día clave en donde el presidente estuvo de nuevo cara a cara con Kristalina Georgieva, ¿no? Más había estado. Y hoy es un día muy importante porque el Fondo Monetario aprobó por segunda vez, es decir, Argentina rindió examen nuevamente, esta renegociación de deuda. Las metas por ahora se vienen cumpliendo. Un poquitito más al sur de lo que nos cuenta Marcela, en México hubo un temblor de 7.7 en la escala de Richter. Un espanto lo que se vivió en algunas localidades con millones de evacuados. Tenemos imágenes impactantes de lo que sucedió ahí. Y también vamos a estar hablando, hoy tenemos un invitado especial, vamos a hablar de política y también vamos a hablar de cómo gestionar. Está Javier Iguacel en un ratito llegando a nuestro estudio, vamos a estar hablando con el intendente Capitán Sarmiento, ex titular de Vialidad. Son muchos los temas calientes, ¿se acuerdan? La semana pasada lo dimos al presidente en una exposición, hablando de cómo fue el desorden, de cómo se adjudicaron en algún momento las concesiones de los peajes que permiten el acceso a la ciudad de Buenos Aires. Este punto y también si va o no a ser candidato a gobernador, que hubo también allí rumores, idas y vueltas. Y de alguna manera también Javier Iguacel es el personaje detrás de otro de los grandes temas del día porque empezaron los alegatos de la defensa en el juicio por vialidad, ¿no? Con el tema de la obra pública y la asociación ilícita supuesta, tal vez encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, a quien se le pidieron 12 años de prisión. Comodoro Pi ardiendo esto porque tuvo que ver Javier Iguacel como titular de Vialidad en el momento en todas estas denuncias. Pero doblete con el tema Cristina en Comodoro Pi porque hay novedades también de último momento sobre los copitos y nuevos testimonios y nuevas pruebas que se reúnen a partir del teléfono de uno de los apresados por la policía. Antes de irnos a Comodoro Pi, donde está nuestro compañero Cristian Balbo, le damos la bienvenida al equipo y le damos la bienvenida sobre todo a Carlos Campolongo, que hoy se suma a Luis Rosales también y Carlos Estrione y Martín Angulo. Pero claro que sí. Mis hombres. ¿Luis Rosales dónde está? No, Luis, viste que es coqueto, él se maquilla hasta el último momento. No le digan, que no cuente. Bueno, no cuenten esto, es una infidencia, pero hasta el último momento. Bienvenido entonces Carlos Campolongo y ahí está Cristian Balbo con toda la información en Comodoro Pi. Hola Cristian, ¿cómo andamos? Marcela, ¿qué tal? Marcela Ed, información de último momento aquí de los tribunales de Comodoro Pi, porque lo que hay que destacar es que se complica la situación de Nicolás Gabriel Carrizo, el cuarto detenido que tiene la investigación, que ya lleva 19 días por el ataque que sufrió la vicepresidenta de la Nación, el que es considerado como el líder de la banda de los copitos. ¿Y por qué? Porque surgió un chat, un WhatsApp, en donde Carrizo le habla a un tal Johnny White, en donde le manifiesta el mismo día del ataque a la vicepresidenta, pero a las 23:40, es decir, 2 horas después de que le pusiera un arma Versa a 10 centímetros de su cabeza. Lo que Carrizo le manifestó a este tal Johnny White es que estamos pensando en matar al jefe de la cámpora, Eddie. Textuales palabras. ¿Quién es el líder de esta agrupación? Máximo Kirchner. Y por eso la propia Cristina Kirchner, a través de sus abogados, porque ella está como querellante en esta investigación, decidió aportar esta prueba a la investigación que ya recibió la jueza María Eugenia Capuchetti. Recordemos que Carrizo declaró el viernes pasado, Marcela, Eddie, y que estuvo por más de 3 horas frente a la jueza Capuchetti. Se quebró en llanto, lloró.
tuvieron que reforzarle la seguridad durante el fin de semana porque trascendió que habría manifestado que quería quitarse la vida. Él está custodiado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Ezeiza, con oficiales de máxima seguridad en un calabozo. Pero bueno, surgió esta información, entonces este chat en donde, repetimos, habría manifestado Carrizo a un tal Johnny White que tenían pensado o que querían también ver de matar a Máximo Kirchner y que tenía una reunión al respecto el mismo día del ataque a la vicepresidenta. Por otro lado, el día miércoles, sí. Eddie. Sí. Sí, dale. El miércoles. El día miércoles va a ampliar su declaración Agustina Díaz, también detenida en el marco de esta investigación. Recordemos que ella dijo que le seguía la corriente a Brenda Oliarte, que está procesada por el ataque. Bueno, quiere ampliar su declaración esta joven que también dijo que nada tuvo que ver con el hecho. Sí, te consultaba a vos y también a Martín Angulo, que está con nosotros, por supuesto, acá en el piso. Este personaje Carrizo, que fue el que en la indagatoria negó cualquier participación, pero ahora está este mensaje y había tenido, un mensaje en los estados de WhatsApp donde había dicho también, ahora vamos por el presidente de la nación. ¿Eso era el mismo Carrizo, Martín y Cristian? Sí, es el mismo Carrizo. Su abogado dijo después de la indagatoria que eso no se lo exhibieron como prueba de la acusación. Por lo tanto, puede formar parte de nuestro análisis periodístico de la situación, pero en principio, por lo que dijo el abogado, eso no forma parte ¿Por qué habría quedado afuera? de la acusación? ¿No lo llegaron a rescatar a o tiempo? Eventualmente todavía no fue bajado del teléfono celular, o entendieron que una frase descontextualizada o sin contexto no aporta a lo que la justicia además ya tiene. Lo que está contando Cristian de estos nuevos chats se suman a los que le mostraron cuando fue indagado, en donde hablaba de no lo habíamos planificado para hoy, esto era para más adelante. Yo le di un arma a Sabac Montiel, pero usó otra. Bueno, yo quiero preguntarte por esto que vemos en pantalla, Martín, y por supuesto que se suma Cristian con todas las novedades porque está in situ. Pero vos sos de los periodistas que más cerca está siguiendo esto, casi te diría, con todas las primicias del caso. ¿Cómo se incorpora en la historia de esta banda? Hasta ahora lo que sabemos es que se había propuesto organizar lo que hemos visto y está tratando de comprobarse, que es que intentaron hacerle daño a la vicepresidenta. Intentaron matar, o eso parecía. Eso es de lo que lo acusa la justicia directamente, planificar el homicidio de Cristina Kirchner. Perfecto. ¿Cómo se incorpora aquí, en este relato, que mucha gente por ahí se suma noticioso en el día de hoy y no lo vio, la figura de Máximo Kirchner? Forma parte de esto que estamos viendo en pantalla. Hay un chat, encontraron los investigadores, este chat, este mensaje que Carrizo le manda, como bien decía Cristian, a un tal Johnny White, en donde le dice textualmente esto. Y yo creo que esto se enmarca dentro de las muchas conversaciones que tienen todos los imputados con otras personas en donde hacen referencia a este tipo de cuestiones. Hemos mostrado otros chats en donde hablan de... Porque ahí dice, es un tal Matthew, perdón, yo para darle contexto, y Carlitos, si querés también sumate que ha trascendido, cuando se hizo la denuncia también empezaron a trascender elementos. ¿Quién es Matthew? Están llegando todos, vamos a tener una reunión grupal, a priori es un mensaje. Sí. Entonces, ¿qué contexto le damos para comprender que esto llega al líder de la cámpora, al hijo de la vicepresidenta? Esto tiene que ver porque Máximo Kirchner estuvo el 27 de agosto, el famoso Día de las Vallas, estuvo en la zona del departamento de Cristina Kirchner. Y ese 27 de agosto estaba Sabac Montiel. Y ese 27 de agosto no está comprobado, pero hay una sospecha de que Carrizo pudo haber estado en el lugar. ¿Por qué se sospecha? Porque hay una foto de una persona con barbijo que podría ser similar a Carrizo. En su indagatorio el acusado dijo, ese día yo estaba en el Parque de la Costa vendiendo copos de azúcar. Estuve esa persona todo no el soy día. yo. Ahora, Exacto. Matthew ¿Quién es Matthew? Es Carrizo. Sí, a ver, de lo que se sabe es que la conversación es entre Carrizo y una persona que se hace llamar Johnny White. Johnny White, que todavía no sabemos quién es, tampoco sabemos. Y si trascendió, esperamos que los investigadores ya sepan de quién se trata. ¿Y qué le no contestó? Si le dijo la avispero, algo, ¿no? por ahí no le dijo nada y por ahí quedó ahí. Pero digamos, creo que esto sirve para seguir contextualizando
que era un grupo que tenía mensajes de este tono. Ahora, Cristian, sigue Cristian en Comodoro Pi, ¿verdad? Sí. Cristian, ahí Carrizo habló de otra arma que él habría aportado a toda esta historia, pero que no tiene nada que ver con la pistola Versa 38, que es la que está capturada y que fue la que usó Fernando en el momento del atentado. ¿Qué es? ¿Sería una 22? ¿Que dónde estaría? ¿Qué se sabe de eso? Un calibre 22. Sí. Es un calibre 22, es un misterio todavía el interrogante sobre la segunda arma. Sabemos que hay chats donde la menciona Carrizo, pero claro, no es la que se utilizó para el ataque, que está confirmada que es esta Versa, por la cual, recordemos, llegó a las manos de Sabac Montiel a través de Brenda Uliarte, estaba registrada a nombre de una persona fallecida, tuvieron que prestar declaración testimonial tanto la hija como un hermano de esta persona, pero con respecto al calibre 22, solo se sabe de la existencia de esta arma por los chats, pero no hay más información al respecto al día de hoy. Permítame también agregarles, Eddie, que con respecto a la investigación y la próxima etapa, la jueza Capuchetti quiere subir un escalón más para ver si existió algún tipo de financiamiento en el marco de este ataque y de la inteligencia que se hizo. Bueno, que solicitó la apertura del secreto bancario y fiscal, tanto de Sabac Montiel, Marcela, como también de Brenda Uliarte. Cuando la tuvieron a Brenda Uliarte la encontraron solo con 28 pesos encima. Y en el caso de Sabac Montiel, él cobraba los alquileres de un departamento que funcionaba como local, como una peluquería, barbería, en La Paternal. Pero quieren saber si ambos también manejaban billeteras electrónicas. Y Esto ahí, es lo que te la jueza pregunto- ahora quiere determinar a partir de esta apertura del secreto bancario. Te pregunto a vos, Cristian, porque esto es importante, te pregunto a vos y a Martín también. Eso debería verse alrededor de la fecha en que ellos hablaron de alquilar un departamento frente a lo de Cristina Fernández de Kirchner, porque lo que aparece hasta ahora no parece tener grandes gastos, ¿no? No. Sí, y sumo algo más, y acá les pido la opinión también a Campo y a Luis, si quieren sumarse, y a Carlitos. Meterse con el secreto fiscal y bancario en Argentina no es simple tampoco. Incluso para la propia Sí. justicia a veces lleva mucho tiempo. Y políticamente da la sensación de que esta causa necesita una explicación con celeridad, Eddie. No sé si desde el punto de vista de la justicia hoy tiene toda la justificación del Tiendo caso a como creer para que no avanzar. debe ser unas finanzas muy complejas la de esta gente. Pero hay Tiendo algo a que es creer, legal, que en es el principio, secreto. Claro. Yo no sé claro. cómo se contraponen aquí los Bueno, derechos. no, Vaya, la justicia una puede, medida los jueces judicial podrá meterse. pueden pedirlo, de hecho es algo en causas de delitos económicos muy común, pedir el levantamiento del secreto fiscal, del secreto bancario, pedirle informes a los bancos, al Banco Central, al Banco Nación. Yo entiendo que no debería haber mayores problemas con que las entidades a las que la jueza le esté pidiendo esto lo respondan. Yo quiero un bocadito de cada uno de ustedes, ahí le están arreglando el mic a Sí, pero Campo. espérate que me quedé con las ganas de una respuesta. El tema del financiamiento, ¿sobre qué? Porque hasta acá no se ve que haya habido grandes gastos por parte de esta banda y lo único que sabemos que estuvieron por hacer una erogación importante fue el día que se dijeron por mensaje que iban a alquilar un departamento frente a lo de Cristina Kirchner. Y que ¿Hay hasta- alguna otra cosa más? Y que hasta en principio te diría que no se encontró más información vinculada a ese alquiler. No sabemos si puede haber más o si si era una quedó mención. en eso, en una Una intención, expresión una de idea. un gran plan que no se pudo llevar a cabo. Es para, por supuesto que esto es información, pero yo recién decía, la celeridad de la justicia con la prudencia que tiene que ir con sus tiempos y también un contexto político que a veces amerita respuestas rápidas porque el clima está espeso. Les quiero preguntar y abrirle el juego al resto de nuestros compañeros, así le damos la bienvenida ya oficialmente a Campo. Y Luis también, por supuesto, y Carlos también. Mirá, es muy sencillo el tema de la necesidad de la celeridad, porque me da la impresión que si no, la grieta de creyentes y no creyentes va increyendo, lo cual no es bueno para el conjunto, no es bueno para el sistema democrático. Entonces a mí me parece muy bien y amerita la urgencia de ir esclareciendo, porque ¿qué está ocurriendo? Parecería que en esta causa, lógico, avanza la investigación, hay como mucho cuentagotas corriendo y esto dispersa. Casi que semanalmente, Eddie, van surgiendo datos. Igual, Luis, lo hemos dicho varias veces, el respeto por los tiempos de la justicia también lo hacen creíble a la justicia, ¿no? Me impresiona el gap, la brecha que existe entre la gravedad de lo que pensaban cometer, que casi cometen,
Yo no quiero imaginarme lo que hubiera sido la Argentina si acometían el resultado. No quiero- podemos pensar el contexto. No que quiero ni se- pensar Impensable. lo que hubiera sido esa noche, las noches posteriores, el futuro, Lo que la sería democracia, la Hoy. sensación, ¿En qué ahora. estaríamos? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? Digo, entre la gravedad de lo que pensaban acometer y la planificación, o sea, no pensaron en huir, dejaron todas las huellas. Parece en McDonald's, parece que estuvieran tal vez intercambiando papeles, mirando la cámara, cómo intercambian papeles. Tal vez la respuesta de eso esté en una de las cosas que le Los dice copitos. Brenda Uliarte a la amiga. Me voy a convertir en San Martín. Está bien, pero ¿No? Una cosa digo, de pasar- digo, si eso, Nosotros vimos fantasiosa, hace si eso- poco, historia lo sin- presentaste vos, Luis, el atentado al ex primer ministro de Japón, donde quien está atentando también está casi frente a la cámara, un paso atrás Sí, de esa sí, persona, sí. y hace el atentado. ¿Vos sabés que yo les recomiendo leer una nota que escribió Jaime Durán Barba? Jaime Durán Barba, el hacedor del Macri. macrismo. Hablando de este tipo de grupos en el mundo, o sea, cómo la nueva era de redes sociales y marginalidad de ciertos sectores, sobre todo juveniles, dieron pasto para el encuentro de organizaciones que se autoproclaman, en algunos casos políticas o ideológicas, o con alguna creencia o alguna cosa, y planifican cuestiones Ahora, que dejan todos los pies puestos pero de sus ideas en las redes sociales. Digo, Eddie, ¿por qué salieron con semanas de antelación con los copitos en varios canales? Hablar Casi- de los, co- casi yo creo, ostentando imagen, de los Carlos. copitos, Es que de los para mí copitos no sabemos. versus los planeros. Tantos años que vos hiciste cobertura en Es calle. que para mí es exactamente lo contrario, Luis. No me sorprende esto, porque si estuviéramos hablando de de criminales profesionales, tal vez ni sabemos. Hay una persona, digamos, en teorías conspirativas en la Argentina sobran. A mí no me sorprende. Cuando vamos conociendo la mentalidad de estas personas, cómo se movían, el arma es mía, le dice, porque Carrizo también le dijo a una media hermana, esa arma es mía, incriminándose solito en una... Y después va a buscar el celular. ¿Pero vos qué crees que son? ¿Están más allá de toda Encostados. inteligencia No, y que esto estaba planeado? Por ahí están siendo usados por algo más. Que dice, Bueno, es importante, esto no es nuevo en el mundo. Claro, La me parece- inducción de una persona, Absolutamente. que no es lo mismo que la figura penal de la instigación, son dos cosas distintas. Bueno, la por inducción eso tiene utiliza- lógica que la justicia se ponga a buscar, por lo menos, a ver algún financiamiento, que se avance en la búsqueda de esta persona en Quilmes, esta mujer que había tirado un papelito y lo levantaron, o sea, buscar por fuera de esta gente qué es lo que podría llegar a ver. De todos modos, yo me pregunto una cosa. ¿Cuál es el patrón de un magnicida? ¿Ustedes lo saben? O sea, Claro, ¿ustedes es lo pueden que vos pensar decías como un magnicida moderno? No solo eso, Bueno, sino que a mí yo me quedé pensando mucho en lo que vos decías de lo que es en un país como Argentina hacer inteligencia. Y que vos graficabas en tu editorial hacer inteligencia en un país como Argentina tal vez sea esconderse detrás de un vendedor de A ver, golosina, de fíjate copitos que de en azúcar. las películas, viste cómo se hace inteligencia y uno leyendo el diario, así que baja la cabeza. O sea, hacer inteligencia es estar en el lugar concreto mirando lo que hay que mirar. Seguimos en un ratito con el tema porque es muy interesante, es muy caliente. Claro que Comodoro Pi está lleno de Cristina por dos lados, por el tema vialidad y por el tema magnicidio. Pero estamos yéndonos con Fabián Rubino, que está en una nota sobre una novedad que hay en el DOT. ¿Estás ahí, Fabián? ¿Cómo les va? Sí, exactamente, porque aunque ustedes no lo quieran creer, hay un centro de salud de Swiss Medical Center en el DOT. Fíjense, aquí atrás el centro de salud y a mi izquierda, esto es para Marcela, ¿eh? Marcela, acá tenés que venir sin la tarjeta de crédito, Sabe que por sí. favor. Por más que te duela la cabeza, el hombro, dejá la tarjeta de crédito. Pero voy con la en credencial cochera del DOT. online. Estamos con ¿Sabés Claudia. qué? Ahí lo estoy viendo a Claudio. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Digo, qué buena idea, por fin. Porque ya estaban los gimnasios incorporados a la rutina de un shopping. Entonces, si vos tenés que comprar algo, tenés el supermercado, el regalo que le compras a alguien o lo que te tenés que comprar para vos, que es una pertenencia, un accesorio de ropa, ¿por qué no hacer uso de lo que es lo mínimo indispensable? Tu vida fácil. Ir al médico, sacar un turno. Swiss Medical está incorporando entonces ahí una mega sucursal en el DOT, Claudio. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Eddie? Sí, lo Hola. que estamos haciendo es un centro médico, ¿no? Un centro médico ambulatorio
donde se pueden hacer todas las prácticas ambulatorias, todas las consultas de clínica, de pediatría, de oftalmología, de traumatología, resonancia, rayos, ecografía, en un shopping, ¿no? Una cosa que parece en principio un poco extraña, pero que en definitiva nosotros estamos convencidos que con el correr del tiempo lo que le va a dar a la gente es muchísimo confort. Sí. Ya lo hicimos en su momento, ¿no? En el año 91, nosotros cuando hicimos la Suizo Argentina, que fue el primer sanatorio que incorporó el concepto de hotelería, que en aquel entonces no existía, dijimos que podía haber medicina con hotelería distinta. Y bueno, hoy en día mostramos que esa fórmula es exitosa porque así funcionan hoy las clínicas en la Argentina. Y bueno, también puede haber una manera de acercarse a la necesidad de una consulta en otro formato. Y Claro, creemos y aparte- que el shopping reúne un montón de estas cosas, ¿no? Y aparte que es un lugar de gran concurrencia donde debe haber muchos asociados a la obra social. Ahora, la pregunta es esta, está en un centro de alta concurrencia de gente, ¿hay emergencias, hay centro de derivación? Si a alguien le pasa algo y se siente Claro. mal en el shopping. Obviamente el shopping tiene ya previo a la instalación de este centro médico un sistema de emergencia que se traslada a lugares con internación. La óptica de estos centros ambulatorios es la de solucionar aquellas consultas espontáneas que la gente requiera porque tenga que hacerse un estudio de rutina, porque tenga que hacerse un estudio de laboratorio, porque tenga que practicarse alguna resonancia o algún estudio de rayos, o porque quiera concurrir a alguna consulta rutina en todas las especialidades. Entonces lo puede hacer en un lugar distinto, donde tiene además la ventaja de tener cochera, o sea que eso es una cosa Claro. que todos sabemos. ¿Y ya que hoy en está Buenos Aires operativo al es un tema muy 100% de lo que complicado. esperan? Está operativo a partir de mañana y aunque me parezca mentira, el centro todavía estamos haciendo el cóctel de elaboración y ya tiene muchísimos turnos pedidos para mañana. Así que es una apuesta que creemos que a la gente y a los afiliados de Swiss Medical le va a dar mucho confort y beneficio, ¿no? Sin dudas. Además, tenés una apertura anterior al promedio de los horarios que estamos nosotros pensando comerciales. Esto, corregime si está bien la información, de lunes a viernes de 7:30 a 20. O sea, vos podés ir a atenderte y después De lunes- seguir la vida en el shopping. Exactamente, y los sábados vamos a atender en principio hasta las 2 de la tarde. Así que, por supuesto, el resto de los horarios se hace en los centers que funcionan al lado de las clínicas, donde la atención obviamente es 24 horas. Pero para lo que es la necesidad de turnos para cuestiones de rutina, creemos que esto le va a traer a la gente mucha comodidad, mucho beneficio, una apuesta nueva que se hace acá en Capital y que nosotros esperamos que funcione y la pensamos extender a otras zonas, A ¿no? mí me parece bueno, perdón que los interrumpa, Sí. No, porque por estás supuesto. cerca de la General Paz. ¿Qué Vos te venís a parece? la mañana, tenés que hacerte un análisis de sangre y antes de entrar a la ciudad te metes en el DOT, o en DOT, o no hay que decir en el DOT, te metes en DOT y te haces una extracción de sangre. Y después Es casi seguís. de paso. Tal cual. Sí, inclusive cuando vayas a esperar turno, lo vas a poder hacer mientras paseas en el shopping y se te va a informar cuando tenés el turno. O sea, vamos a tratar de hacer algo Ayudando que a la mezcle calidad de lo la que vida es de un la acto gente, médico Claudio. con algo Obvio. más ameno. Totalmente. Exactamente, Por eso es lo que te- intentamos hacer. ¿Sabés qué te quiero preguntar? Tantas notas que hemos hecho antes del COVID, durante el COVID, hemos hablado tanto del sistema de salud, vos has puesto tanto en alerta todo lo que había que apostar por el financiamiento de este sistema para que no se caiga, sino que se eleve. ¿Notaste un cambio de rumbo? Vos estás haciendo acá una apuesta y una inversión. ¿Hay un cambio en el norte? No, todavía no, Marcela. Es decir, estamos dando primeros pasos en una Argentina muy, muy complicada, sumamente complicada. Pero bueno, Swiss Medical se ha caracterizado a lo largo de su historia en apostar. Creemos que nosotros sobrevivimos gracias a la apuesta. Esperamos, como digo siempre, y lo digo en cada oportunidad, que la dirigencia política entienda la necesidad de tener sistemas de salud robustos, ¿no? Así como es necesario mantener, por ejemplo, Fuerzas Armadas, porque uno nunca sabe las vueltas del destino y lo que puede pasar. Bueno, ya nos demostró el COVID lo que le puede hacer a los distintos países, ¿no? Y creo que tener sistemas robustos que estén preparados para
para soportar este tipo de situaciones es una necesidad imperiosa, porque la salud, como digo, la gente lamentablemente se acuerda cuando la pierde, ¿no? Pero los sistemas necesitan estar funcionando permanentemente para que cuando eso suceda estén a la altura de las circunstancias. Totalmente. Para que la gente sepa, Claudio, el tema dólar y el tema inflación, ¿cómo pega en el sector? Me imagino que fuerte. Tremendo, porque ustedes tienen que entender que un sistema de salud es el mismo INDEC, es una discusión, aglutina todo, porque un sistema de salud tiene alimentos, tiene medicamentos, tiene mano de obra, tiene construcción, tiene todo lo que compone la canasta del INDEC. O sea que la inflación obviamente pega directamente en la estructura de costos, pega directamente en la estructura de costos la innovación tecnológica, que es un tema que nosotros nos cansamos de hacer, de que se entienda. La gente, por suerte, cada vez vive más y mejor. Pero esto requiere de un financiamiento. Es decir, los sistemas de salud son el primer problema de las economías desarrolladas. Es decir, si vos le preguntás a un presidente del país más rico cuál es su principal problema, te va a decir son los sistemas de salud. Entonces tenemos que entender que un día, alguna vez, esto tiene que estar en la agenda. Saquemos los intereses particulares, porque obviamente si lo digo yo, soy un actor del sistema privado, entonces va a decir, este está defendiendo su quinta. Por supuesto que defiendo mi quinta, pero digo objetivamente, miremos lo que pasa en el mundo y nos vamos a dar cuenta. Totalmente. El financiamiento del sistema de salud es el desafío que tiene la humanidad para los próximos 20 años. Bueno, y Además, por lo Claudio, pronto digo, hay alguien una que se apuesta cae- concreta, ¿no? Alguien que se cae del sistema de salud privado es alguien que automáticamente el Estado tiene la obligación de absorber su cobertura, como está plasmado en Argentina. Así que no es un debate, es un tema urgente que hay que solucionar, ya que estamos discutiendo partidas presupuestarias ahora en el Congreso. Nosotros te agradecemos por tu tiempo. Qué bueno poder dar hoy una buena noticia, gracias. ¿no? De facilitarle la vida a la gente en algo. No, gracias a ustedes y todos los que hacemos Swiss Medical estamos muy, muy contentos porque nos gusta inaugurar, porque esto mejora la calidad de vida de nuestros afiliados y bueno, es un desafío gigante. Gracias y Claudio. un abrazo, Y gracias, Fabián. Fabi. No, gracias, abrazo para ustedes. Chau, muchas gracias. Muy bien, hablábamos de dólares y todo lo que esto acarrea a la hora de programar, por ejemplo, una inversión, ¿no? Y de programar tus gastos. En una economía que está trazada, básicamente, como la nuestra, Edi, con todo un sistema dependiente del dólar. Hoy Cristalina Georgieva tuvo un mano a mano, un cara a cara con el presidente Alberto Fernández. Claro. ¿Y a que no sabés quién estuvo haciendo la cobertura allí in situ? Que se desplazó de Atlanta a Nueva York. ¿A que sí? ¿En serio? No sé cómo hizo, pero él voló rápidamente en y todas por eso partes. está en todas partes. Es grande Estados Unidos, pero logró estar en el momento y en el lugar. Está Adrián Sack ya escuchándonos para hacer este reporte en vivo. Adrián, ¿cómo va? Ahí te escucho. Ay, es mi lugar ¿Cómo preferido. estás, Me Eli? muero, ¿Cómo qué estás, emoción. Marcelo? Ahí está. De las finanzas Eddie, te aunque no pusiste. lo creas. Exactamente, aunque no lo creas, con Marcela Adita Pagano nos conocimos acá, Sí. en Nueva York, nada de Valvanera, Congreso, Palermo, no, nos conocimos acá en Nueva York. Entonces, cada vez que hablamos, siempre no podemos evitar mencionarlo, y a ver cuando transmitimos algún día los dos desde acá, ¿no? Sería muy lindo. Ojalá. Pero mientras tanto, lo que Si no, tenemos no olviden para sus transmitir, orígenes igual, ¿eh? Ojalá. Lo que pasa es que Exactamente. Bueno, era nuestros tanta la orígenes- plata que se nuestros veía y orígenes que una amistosos periodista de son- finanzas no podía creer la magnitud de la cantidad de acciones que cotizaban. Yo estaba, Eddie, que parecía Impresionante es eso. niño en una juguetería. Luis, yo nunca había visto una cosa así. Es Las impresionante. pantallas de Wall Street, Bueno, que eso qué es. magnitud. Esto no es. Bueno, Esa es la- esto debería ser. Claro, podría Pero que haber ahí no sido. te dicen Mirá cambio, Brasil. cambio, no te dicen nada. Podría haber sido. No, la no. la Change, pregunta change. en, No, no. en chiste, la pregunta, pues puede decir que yo me tomo el pelo, me enojo. Estaría bueno saber cuánto valen las bananas de Ecuador también en, Te quedaste con en eso. Nueva ¿eh? York, ¿no? No, por la otra Sí, vez el quedaste- informe era interesante. Y Muy bueno y muy... Y acá banana no tenemos, tenemos los puestitos de panchos estos, pero banana no te van a vender, te averiguo para mañana. Dale, Banana Pancho, todavía Luis. me quedo acá, ¿Sabés así por que qué bueno lo que plantea podemos ver. Luis?
Porque estamos hablando de algo que para ambos países es importado y que tenemos que tratar de llegar a ver dónde está la diferencia de precios. 19 centavos en Atlanta, 19 centavos de dólar. Vamos a ver en Nueva York. Y mañana te trae Luis el Palermo, te traigo yo Palermo. Dale, acá al lado. Acá al lado. El índice banana, perfecto. A ver, contame un poco. Hoy salió el comunicado de prensa del Fondo Monetario, en un ratito lo vamos a estar charlando, pero en concreto, segunda rendición de cuentas, segunda revisión de este tratado de nuevo crédito, en realidad, para financiar el crédito pedido. Y nos aprobaron en este segundo examen, tal cual estábamos pensando que iba a suceder. Adri, compartimos el textual de Kristalina Georgieva y dame contexto. ¿De dónde dijo esto esta mujer, una de las más importantes hoy del mundo de las finanzas? Como el tango, uno da un paso para atrás y dos para adelante. Y es así como vamos a bailar el tango. ¿Sabés a qué se refería cuando dijo esta frase? Estábamos leyendo en vivo las declaraciones cuando le preguntabas vos, Adri, y otros periodistas sobre las metas de Argentina, si las cumplía o no. ¿Sabés quién decía eso? Claro, De dos exactamente. pasos para atrás, ¿quién? para... Lenin. Ah, mira, no, esa no la tenía. Bueno. Cultura Sí, general pero de- ese no bailaba tango. Ahí estaba más con la polka y con otras cosas un poco más peligrosas en el sentido del movimiento. Lo que pasa es así, a ver, acá en el hemisferio norte, en la prensa habla inglesa, siempre se usa, hay dos títulos sobre Argentina. Uno que me molesta mucho, que es Don't Cry for Me Argentina, sacada de la obra Evita, por supuesto, de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que se usa siempre peyorativamente, pero se usa en la prensa económica. Y la otra es It Takes Two to Dance Tango, o sea, el tango se baila de a dos. Entonces, es normal que Kristalina Georgieva haya estado leyendo la prensa de aquí, la financiera, y están tratando de ver, de qué está jugando esta nueva negociación argentina con el FMI, que es muy diferente a todas las anteriores, ¿no? A la que se fueron dando en todos los años, incluso a la de Christine Lagarde. ¿Por qué es diferente? Porque Kristalina Georgieva dio otro paso, hizo un 8 ahí para atrás, medio sorpresivo, cuando dijo que el año próximo podría llegar a renegociar las metas del acuerdo. No estamos hablando de los números, no estamos hablando de hacer recortes estilo los que se hizo con la deuda de los bonistas privados al ministro Roberto Lavagna en 2005, en esa época. No, acá no se habla de recortes, pero sí de vamos a ver qué pasa si la Argentina sigue cumpliendo. Hasta ahora está muy satisfecha. Aunque bueno, está todavía muy preocupada porque las reservas argentinas siguen flacas. No es que no hayan engordado en estas últimas 2 semanas, pero por ahí esperaba alguna sorpresita más, ¿no? Hay mucha tensión. Más que un 8, Pero te eso voy a es un contar corte y una algo. quebrada. El 8 yo no sé hacerlo bien porque es de mujer. Pero sí, a veces me sorprendían. En el tango moderno lleva a la mujer también. Algún día vamos a tomar lecciones con Marcela de tango. Yo hace muchos que no tomo lecciones de tango, pero yo ya sé, hace 20 años que la mujer también te llevaba. En este caso, la directora gerente del fondo, con el marketing que tiene el tango aquí en el exterior, ¿no? Por ahí estaba pensando mucho en eso. Bueno, Y la pero verdad lo que importante- sí, puede ser un corte, una quebrada, Adri, pero un ochito también, ¿eh? Para ir cerrando, digo, Dale. lo importante es que, recapitulando, se renovaron los elogios para la nueva gestión económica, es decir, otra vez el espaldarazo a Massa y a lo que está haciendo con la conducción de las reservas monetarias, la recomposición, al menos con este dólar diferencial. No está todo dicho en cuanto a inflación, por esto esta frase que se ataja. Y lo último que te pregunto, sé que el presidente tuvo un convite con empresarios. ¿Cómo está su propia gestión de agenda? Bueno, lo más importante en cuanto a agenda del presidente hoy, la gran novedad fue dada por la Embajada Argentina, por Jorge Argüello, y es que se ha confirmado una reunión cara a cara, bilateral, en Washington, D.C., no acá en un impasse, no acá en una parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, sino una visita como la que estaba planeada. Y que esta visita, este encuentro bilateral entre Joe Biden y Alberto Fernández
podría llegar a darse incluso antes del 8 de noviembre. El 8 de noviembre es la fecha de las elecciones de medio término. Estados Unidos le está dando importancia a este relanzamiento de la relación bilateral. Así que bueno, por ahí tenemos una sorpresita que tenemos antes. Si no, Gracias, va a ser Adri. después. Mañana, Si no, va a ser después. Mañana vamos a tener otra salida y te comprometemos acá la consigna de Luis. Vamos a tratar de explorar las diferencias de precios que tenemos en productos que en ambos países son importados. En este caso, la banana. Chao, Claro que Adri. sí. Banana, Hasta hermano, mañana. mañana nos vemos. Claro que sí, lo Chao. esperamos con ansiedad. Y nos vamos ahora a México, donde está nuestra colega Mónica Maristain. Un terremoto de magnitud de 7.6 golpeó la costa del país hermano. Fue en Michoacán, tuvo repercusiones en toda la nación, también en la capital, en México. Y ahí estamos entonces con Mónica Maristain, que nos va a contar. Hola Mónica, ¿cómo estás? Que nos va a contar. Hola, ¿qué tal? cómo está la situación. Bueno, Mónica es argentina, hace 30 años que está ahí y es una periodista de muchísima experiencia en el ámbito gráfico, radial, televisivo. Gracias por darnos este reporte, Mónica. Sí, bueno, estamos totalmente sorprendidos, estamos tratando de a ver qué nos dice Dios, si es que Dios existe, porque hoy se hizo el simulacro, se hizo en la mañana una ceremonia de homenaje a los muertos por el sismo del 19 de septiembre de 1985, se hizo un homenaje a los muertos por el 19 de septiembre de 2017, termina el homenaje, empieza el simulacro, y a los 30 minutos más o menos del simulacro hay un fuertísimo temblor que ocupó un 7,6. Hay un solo fallecido en la República Mexicana, no sabemos todavía qué es lo que va a pasar en Michoacán. Déjame, Mónica, que te interrumpa ahí, porque lo que acabas de decir es de un impacto muy grande. 19 de septiembre es como una fecha donde recurrentemente hay temblores importantes en México. O sea, nos decían incluso que hoy había hasta simulacros previos sin saber que esto se iba a dar, tomando en cuenta la fecha. Exactamente, por eso te digo que si o nos moríamos por el terremoto o nos moríamos por la sorpresa, porque realmente no podemos creer lo que está pasando aquí. Ahora hay una tormenta aquí, llueve mucho, estamos todos así muy ansiosos, muy desesperados, y una de las cosas que yo quiero decir, y esto es absolutamente cierto, es que cada vez el sistema mexicano está mucho más fuerte con respecto a los terremotos, ¿no? En el 85 fue 8,1, en el 2017 fue 7,1 y ahora fue 7,6. Y hay muchísimas diferencias en las consecuencias, digamos, ¿no? Entonces, Vos cuando decís que México está más preparado, es como que cada cual sabe más lo que tiene que hacer y hay más infraestructura y Las construcciones son más respuesta de resistentes. logística para responder a esto. Sí, las construcciones son mucho más firmes, estamos totalmente siempre pensando y siempre viendo dónde construyen, en qué construyen, cómo construyen, y bueno, y nosotros estamos mucho más preparados para enfrentar. Mónica, ¿y cómo fue hoy, que era un día en donde se esperaba, como bien estás relatando, que haya una suerte de simulacro? ¿Cuándo se dieron cuenta que no era un simulacro y que este temblor era producto del fenómeno natural que estaba ocurriendo? Yo estaba escribiendo una nota sobre Juliette Binoche, estaba así, y de pronto empieza a temblar. Digo, ¿qué me pasa, no? Entonces salgo al balcón y empiezan todos los closets. Bueno, vivo en una casa grande y entonces en ese sentido no siento tanto el terremoto como lo sentiría una persona de un departamento, pero bueno, acá tembló muchísimo. Entonces termina el terremoto y le pregunto desde el balcón a un señor que pasaba, le digo, ¿esto fue simulacro? Y me dice, no, querida, el simulacro fue hace media hora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y que va a temblar todos los 19 de septiembre, me dice, ¿no? Es así. Estamos muy sorprendidos y muy asustados también. Qué impresionante. ¿no? Mónica, Sí, muy impresionante. espéranos, aguardanos un instante nada más porque tenemos información de último momento.
vinculada al dólar. Esto acaba de pasar. Se acaba de comunicar oficialmente que los agentes económicos, es decir, los empresarios que hayan vendido soja en el marco del programa de incremento exportador, paréntesis, dólar soja a 2.90, no podrán acceder al mercado de cambios para compras de moneda extranjera, ni tampoco realizar operaciones con títulos y valores con liquidación en moneda extranjera. Es decir, aquellos que pudieron venderle dólares al Banco Central a un tipo de cambio de 2.90 no van a poder recomprar divisas accediendo con los vericuetos del caso, incluso los legales. Por ejemplo, el contado con liqui o el dólar soja. El directorio del Banco Central hace esta medida oficial luego de una reunión de directorio que tuvo hoy, por eso vemos ahí este membrete, que no es ni más ni menos que el comunicado oficial. Nuevas medidas, en un rato te voy a contar el marco que explica por qué el Banco Central tomó esta medida en un día en donde hubo una devaluación fuerte, Eddie. Seguimos con Mónica Maristain en México, que nos está contando la experiencia de hoy, que la verdad yo no salgo de mi asombro de esta coincidencia en las fechas y de esta situación que tuvieron ahí, pensando que estaban participando de un simulacro y en realidad estaban participando de un nuevo sismo un 19 de septiembre. Mónica, primero que nada, ¿hubo víctimas y cuántos evacuados? Mira, hubo una sola víctima, no sé exactamente dónde, y evacuados todos, digamos, ¿no? Pero hay muchísimas grietas en los edificios, pero aparentemente todavía está todo bastante blanco, digamos. Vamos a saber mañana o pasado, ¿no? El epicentro del simulacro se hizo en Álvaro Obregón 286, donde en 2017 se vino abajo un edificio y murió una cantidad de gente. Estaba la gente abrazada, estaba la gente pensando en todo lo que había pasado en ese 2017 y de pronto el temblor. Fue una cosa impresionante lo que se ve en los noticieros. En el momento en que Sí. estaban haciendo un homenaje a las víctimas de ese terremoto, abrazándose en el lugar, se produjo un nuevo terremoto. Un nuevo terremoto. Entonces fue una cosa Impresionante. tremenda, porque no sabemos exactamente a quién rezarle, si existe Dios o qué, pero estamos todos, bueno, sobre todo los agnósticos, Mónica, los ateos. lo tenemos acá a Luis que, digamos, su cobertura es el fuero internacional. ¿Y cuántas veces, Luis, te ha tocado dar estas noticias de desgracias? Ponenos un poco en marco histórico. Pero, ¿a qué se asemeja esto? Pero me hace acordar, mira, te voy a contestar más que como especialista, como mendocino. Ah, claro, obvio. Nosotros estamos muy acostumbrados, los mendocinos, los cuyanos. Acá en la Argentina está claramente en muchas cosas dividida, en clima, en dólar soja, en un montón de cosas. Hay como dos Argentinas. Y una cosa es la Argentina del oeste, que es sísmica. La Argentina del este no es sísmica, o es parcialmente sísmica. En 1861, 300 años justos después de la fundación de Mendoza, hubo un terremoto bíblico en esa ciudad, en mi querida ciudad de Mendoza. Mató a 8.000 de los 13.000 habitantes. 8.000 de los 13.000, o sea, no quedó nadie. Diezmó la ciudad. Fue en Semana Santa. No sabés lo que quedó después. Había que rezarle al patrono Santiago e ir a la procesión del patrono Santiago, porque si no, iba a temblar. Eso era lo que me enseñaba mi abuela. Dios mío, un acto de fe. Mi abuela era, si el patrono Santiago no tiene mucha gente en la procesión, en los 25 de julio, tiembla. Y después quedó también, se lo cuento a ella, el terremoto del 61, no lo viví, no lo vivió ni mi abuela tampoco, nadie, o sea, es hace mucho tiempo. Fue un día en Semana Santa, es decir, entrado ya un poco el año, pero hacía mucho calor y no corría viento. A partir de ahí quedó siempre la idea de que si hacía calor cuando no correspondía y no corría nada de viento, ojo que puede temblar, te decían los viejos de Mendoza. Que no había ninguna asociación lógica. Y ahora en este contexto Ojo de que México, puede temblar. ¿Vos qué pensás que ocurrió? Y te pregunto, no sé si tenemos confirmado, porque en el otro punto del mundo también, Taiwán. que es Taiwán, vos Taiwán. traías esa noticia Bueno, hoy. ¿Qué tiene algo que ver? bueno. Decíamos con Eddie, las placas se mueven y entonces resuenan de un lado y resuenan del Dos otro. cosas, mira,
Primero un pequeño comentario a lo que decía nuestra amiga mexicana. En los terremotos matan más la corrupción que el propio terremoto. Los edificios que son antisísmicos resisten y no matan. Lo bien habilitado. Pueden quedar dañados, pero no matan los terremotos antisísmicos. Todos los terremotos con muchos muertos, el de México de aquella época, el muy dañino de México, del 85 creo que fue. Del 85. Del 85, los de Turquía, Irán, mataron por corrupción. En la Argentina, por suerte, en las zonas sísmicas no hay corrupción en la construcción. Por suerte. Se respetan las normas. Es un milagro que haya pasado, un milagro. Pero bueno, primero eso. Y en segundo lugar, Taiwán. ¿Cómo puede ser que el mismo día que tiembla, ahí estamos viendo las imágenes de Taiwán, el mismo día que tiembla en México, tiembla con un flor de terremoto en Taiwán? ¿Será una coincidencia o está estudiado? El que no? Círculo de Fuego del Pacífico es en un mapa, después algún día lo podemos ver, es un círculo de volcanes, zonas sísmicas, que va rodeando el Pacífico, pasa por Taiwán, Filipinas, Japón, súper sísmico, sube por Alaska, muy sísmico, va por el otro lado, California, ultra sísmico, México y después todo el Pacífico de la América del Sur, muy sísmica. Y en eso entra Argentina y Chile, ¿no? La parte del oeste de Argentina y Chile. Está activo, se ve que está activo. Si hay conexión exacta entre el terremoto de Taiwán con el terremoto de México, es a comprobar, seguramente los científicos lo sabrán. Los geólogos y la ciencia tendrán algo que decir en pero estos días. Que hay actividad en todo el Círculo de Fuego del Pacífico, sin duda. Es la zona más sísmica del planeta. Mónica, se comenta esto también, esta coincidencia de que en Taiwán estamos viendo las imágenes y son espeluznantes. Sí. ¿Sobre esta coincidencia del día también en Taiwán? No, lo que pasa es que hace muy poco que se hizo el terremoto, que se fue el terremoto aquí, estamos totalmente sorprendidos y no estamos todavía haciendo análisis ni nada, digamos. Claro. Es más, recién me entero que pasó lo de Taiwán, a pesar de que vi muchísimos noticieros, digamos, ¿no? Estamos con el tema también de la reina, estamos con muchas cosas aquí, y no sabía lo de Taiwán. Lo que sí es cierto, lo que tengo que decir es una forma de vivir el terremoto es tremenda. Es impresionante, lo estamos viendo en pantalla, Mónica. Sí. Cuando tú tienes un terremoto... Perdón, pero lo que estamos viendo es un gimnasio en Taiwán. Te cae el techo. Eso es el techo del gimnasio en Taiwán. Esto es lo que no sucedió en México. Claro, por eso lo que dice... Esto no sucedió en México, pero cuando tú estás en una casa solo y aparece el terremoto, empiezan a moverse absolutamente todo. Sí, claro. Sabés que los closets, los vestidos, estaba abierto el closet, la lámpara, la televisión, todo. Entonces, contanos qué pasó. Es tremendo. Mónica, ¿se te cae todo? Yo te pregunto, viví un solo temblor en mi vida y me tocó en Córdoba. Y lo único que recordaba por ser periodista es que tenías que ponerte o debajo de una mesa o de un marco en lo posible y en la mejor elección de una puerta. ¿Qué observaste vos? ¿Se te rompió los electrodomésticos? ¿Se cayeron los libros? ¿Qué fue lo que viviste hoy? La verdad que no se cayeron muchas cosas, pero empieza uno a ver exactamente, por ejemplo, el perfume, ves el perfume sin la tapa y la tapa está del otro lado. Empezás a ver un montón de cosas, por ejemplo, los libros no se han caído, pero están todos así, Claro. Igual vos nos dijiste que vivís en una casa, ¿no? No en un edificio. Claro, yo vivo en una casa, Se siente... entonces... Se siente distinto. Claro. Precisamente vivo en una casa por eso, por los terremotos. Se siente mucho más fuerte en un piso alto, eso no hay ninguna duda. En un piso, en un departamento cualquiera se siente muchísimo. Y hay una sensación que es muy difícil de describir. Primero, el ruido. La tierra hace ruido. Una explosión. No se siente brum, 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 brum. Ahí te das cuenta que todo es líquido. Y después el suelo, si lo alcanzás a ver, si estás en una construcción no ves el suelo. ¿Notaste algo así, Si Mónica, ves el hoy? suelo, se torna medio como líquido. La tierra ya no es más sólida. Empieza a ondular, a moverse y lo ves. Si hay un camino, lo ves que el camino serpentea. ¿Y la magnitud se la da la cantidad de tiempo del temblor, Carlos? Sí, mira, yo lo que quería darles un dato. Cuando veíamos recién, me estaban escribiendo, cuando veíamos recién la imagen de Taiwán, ese es un techo antisísmico.
que se va rompiendo por partes, no es un bloque. Ah, mirá qué buen aporte, si, Carlos. si lo podemos ver, Agus, Mirá de qué vuelta. bueno, qué bueno. Mirá, Permite que huyan. ese es un techo antisísmico. ¿Ves que se rompe por partes? No es un hormigón armado, duro, Claro, que pesado, cae. Ah, que se mirá. quiebra y no te da ni siquiera posibilidad de escapar. nada. Claramente esta es una escuela que está hecha de esta manera, por eso todos los chicos que están ahí Mirá. logran salir. Campo, un ¿cómo estamos en Argentina de papeles? Porque acá hay lugares en donde todavía tenemos sismos, ¿no? Gracias a Dios esperemos nunca más de las magnitudes terribles que hemos visto. Pero No. esto que decían de las edificaciones y demás. No, esto es un dato. Digo, felizmente no ocurre en la zona de Cuyo y demás. Parece que se portan bien los constructores. Los constructores, las municipalidades, Y Le hacen están rezando mucho controles. ¿cómo se llama? al patrono Santiago. Al patrón Me quedé Santiago. con eso. Santiago. Pero en otros lugares, bueno, yo viví dos instancias. Una fue en la ciudad autónoma, entonces no era Ciudad Autónoma de Buenos Aires. era 77 Capital Caucete. Federal. Esa, y después otra personal que viví en Perú. Perú también es... Se mueve, se mueve. Sí, Mónica, esta sensación que de liquidez de la tierra de la que habla Luis Rosales, ¿vos la sentiste, la percibiste en el día de hoy? No, lo que yo sentí fue un ligero temblor en el cuerpo antes de que se hiciera el temblor normal, digamos, ¿no? Y uno siempre mira el techo, digamos, ¿no? Entonces mira los cables, mira los árboles, mira los closets, mira un montón de cosas que se mueven, y estamos siempre apoyándonos dentro de una puerta y esperando que se termine, digamos. Yo me Mirá. acuerdo que... Déjame dar un Dale, datito, dale, si fuiste que basado en le lo que quiero está diciendo contar una Mónica historia. y lo que contabas vos recién. Nuestro graph, Mónica decía recién, un solo muerto en México. En Haití, el año pasado, en el 2021, un sismo de 7.2 en la escala, 2.200 Claro, muertos. es así. 2010, terremoto en Haití, 2010, que fue la tragedia más grande de los últimos años, 200.000 muertos Una con un pasada. terremoto Todo, de se 7 cayó todo. puntos en la escala de Richter. Claro, pero Do- el epicentro. es Dos el cositas, epicentro, dos cositas Sí, de Luisito. experiencia propia, mira. Por un lado, empieza el temblor y vos no sabés si va a ser un temblorcito o termina en terremoto, no sabés cómo sigue. Claro. Entonces, yo cuando vivía en Mendoza, los que nos vanagloriamos que entendemos de terremotos o de temblores, no te podés asustar demasiado. Está temblando, decís estás en un bar, estás en la casa de alguien. Pero te criás, digamos, Claro. con Claro. esa educación. Pero hasta decís, en tu está casa. temblando, está temblando. Ahora, cuando empieza más fuerte y más fuerte y más Mamá. fuerte, y ya no puedes ni caminar, ahí todos se asustan, ¿no? claro, por Y el ruido y supuesto. todo eso. Por un lado. Y después una historia que mi mamá está viendo. Saludos a mi Mandamos mamá un beso. que está un poco enferma. ¿Cómo mi se mamá. llama, Mandale mamá? otro, mandale otro. Estela. Mandale otro. Estela, Estela. mi vida, te mandamos un beso enorme. Pronta recuperación, Estela, querida. Bueno, ¡Mua! yo me acuerdo que en el del 77 yo era chiquito. Yo también. Vos Todo. también eras chiquito. Yo no existía. Yo lo leí, yo lo Vos leí. En el menos, 77 lo Ustedes leí. no lo conocieron. Y Vos yo sí, Todo no existías chiquito, tampoco. todo chiquito. En me pañal. había comprado... Publicaste en noticias eso, ¿cómo que no? ¿Cómo vas a decir que ya tenía una tapa en el 77? de Enviado noche? especial a San No Juan. existía la No existía revista noticia, todavía. no, la tapa de Leo Plan. Y lo miró a Campolongo. Me había comprado, a mí me encantaban leer, por eso en gran parte es lo que sé del mundo y todo eso, los almanaques mundiales. ¿Te acordás que vendían? sí, sí. Que eran como unas guías, contaban Anuales. todos los países del mundo y las capitales y lo que pasaba. Y justo ese año habían publicado los... ¿qué significaba cada grado en la escala de Mercalli? Es decir, las consecuencias. Si se caían los cables era grado tanto. Ah, Entonces, mirá, de yo lo me acuerdo- visible. Me Mirá. acuerdo que agarré el almanaque mundial. Mi vieja me decía, basta, salí, que buscar refugio o algo. Pues yo estaba, mamá, de mi habitación, se está cayendo, se caen los cables, grado 5, Ay, se no. caen las ¿Sabés botellas. que yo te nerd. creo que hacías Grado eso? Se llama 6. hoy se llama nerd. ¿Sabés que sí, Campos? Sí lo Sí, creo, sí, 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 mamita. yo también. Moni, querida, muchas Mamá decía, gracias "Rajá, hijo". por Sí, estar lo del otro importante de lado. todas maneras, Sí. antes de terminar, es que hoy era una fecha muy importante Y y, sí. hay muchísimas ataques de nervios, muchísimas No, me cosas imagino. que hacen mucho más fuerte el tema del terremoto, ¿no? O sea, hay muchísima gente muy afectada. Y me imagino, justo cuando incluso están conmemorando a otras víctimas Sí. de otros momentos de lo mismo, de la crudeza Exactamente. de la naturaleza.
Mónica, querida, gracias por hacerte amiga de este espacio, contarnos en primera persona lo que se vive cuando vivís este desastre de la naturaleza que te toma por sorpresa. Gracias. Un abrazo enorme, gracias. Y hoy, lo decíamos al principio del programa, continuó el juicio oral y público por el tema de vialidad y la acusación que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como la principal acusada. Empezaron los alegatos de la defensa. Carlos Beraldi, el abogado principal de Cristina Fernández de Kirchner, hizo su primera alocución después nos va a contar Martín Angulo cuántas van a ser en el transcurso de la semana. Habló de mala praxis por parte de los investigadores del caso y del propio fiscal del juicio, y habló de otras circunstancias polémicas y conflictivas, entre ellas el papel de los jefes de gabinete en este tipo de contrataciones. Vamos a escuchar a Beraldi y hablamos con Martín Angulo sobre este tema que empezó en Comodoro Pi hoy como finalización de los alegatos en el caso Cristina Kirchner. Todo esto nos conduce, entre lo que fue objeto del juicio, lo que se probó en el juicio, cuál es la consecuencia, nuevamente es hablar de, con todo respeto, la mala praxis en la que ha incurrido la Fiscalía. La mala praxis. Porque si decían que los presupuestos los había elaborado el presidente y la presidenta, por lo menos tenía que haber solicitado una medida de prueba dirigida a demostrar cómo habían incidido en el proyecto de presupuesto, que como vimos lo hacen los órganos técnicos. Pero además, si pensaban demostrarlo, tendrían que haber llamado a los funcionarios que intervinieron en todas estas oficinas competentes. La Fiscalía construyó esta acusación y nuevamente frente a esto uno tiene que recordar, aunque ya sea tan cansador, ¿no?, que el jefe de gabinete es el que ejerce la administración general del país, tiene a su cargo la ejecución del presupuesto, tiene la facultad legal y la obligación legal de disponer de asignaciones presupuestarias, y que todo esto se hace justamente conforme a esas facultades legales y constitucionales. ¿Cómo se puede afirmar que hay una intervención limitada frente a este plexo normativo? Es falso. Que las decisiones administrativas que dictaron los jefes de gabinete, específicamente las que se investigan acá, reconozcan como único órgano iniciador al Ministerio de Planificación. Si uno mira la decisión administrativa, perdón que me ría, pero no, esto no es gracioso. Esta decisión administrativa, que se pone como instrumento del delito acá, es otra decisión, otra de las tantas decisiones administrativas que tienen impacto en distintas áreas del gobierno, en distintas áreas del Estado: Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Procuración General. ¿Qué quieren decir? ¿Que esto lo hacía debido también? ¿Que le compraba las cosas debido al Poder Judicial? ¿Cómo no decían que estas decisiones administrativas se originaban en planificación? ¿Cómo puede ser esto entonces? ¿Cómo puede ser esto? Miren, Ministerio Público, miren todo lo que hizo debido según la Fiscalía. Miren, es todo un poco serio. Es todo un poco serio. O es dramático. Martín, las consideraciones de esta primera alocución de Carlos Beraldi, un poco políticas, pero también técnicas, ¿no? Sí. De pasos que aparentemente, según su sensación o su elaboración, se evitaron por alguna razón. Yo te diría tres grandes ejes. Uno, lo técnico, porque en definitiva hay una acusación que es compleja, que es farragosa, que tiene que ver con presupuestos, licitaciones, obra pública, reasignaciones de partidas y cómo era el mecanismo institucional. Lo que acá Beraldi dice, y lo dijo también en un párrafo... ¿Cómo se hace eso y cuánta gente participa en esas cuestiones? Y de toda esa gente que en teoría participa o en la práctica participa, ¿a cuántos se dejó afuera de la investigación? Beraldi hoy dijo: la Presidencia de la Nación únicamente fija los lineamientos políticos en materia presupuestaria y que después hay una cadena grande de funcionarios que tienen la parte técnica de la elaboración de ese presupuesto y que después lo aprueba el Congreso de la Nación, y que Cristina Kirchner nunca podría haber llegado a esa situación. De hecho, pasó... Bueno, que es lo que vos decías, ¿no? Que si ya los peldaños intermedios, que son los jefes de gabinete,
estaban totalmente ajenos, más dieron a conocer su opinión como testigos, Sí. cómo llegar inmediatamente. Ni siquiera se habló de vicepresidentes acá, directamente era la presidenta. Exacto. Faltan 2 audiencias más del juicio. Los fiscales Lucián y Mola hicieron otras consideraciones de por qué entienden que Cristina Kirchner tiene que ser condenada a 12 años de prisión. No solamente fue en la elaboración del presupuesto, pero este fue un primer aspecto que tuvo hoy la defensa. La línea del fiscal, que es que la relación es más personal, familiar con los operadores que la línea institucional de organización de una licitación Sintéticamente, todo el área de planificación federal, Devido, López, Periotti, eran funcionarios de los Kirchner en Santa Cruz, históricos. Trasladaron esa matriz de Santa Cruz a el gobierno nacional. Esa matriz de confianza, de funcionarios de confianza, y que todo se ejecutaba del Ministerio de Planificación. De hecho, el fiscal dijo en el juicio, los jefes de gabinete acá no tuvieron nada que ver, lo dijo explícitamente el fiscal. Después la defensa fue muy crítica. Claro, perdón. Sí. Pero ahí es donde Veraldi hace hincapié, porque desde el punto de vista de la puesta en marcha de las contrataciones, los jefes de gabinete, y no solo los jefes de gabinete, juegan un papel. Sí, pero los propios jefes de gabinete también en el juicio explicaron que ellos lo que hacían era lo que le venía de peldaños anteriores. Como que que ellos había toda una cadena. Lo que tenían que firmar lo firmaban, pero la autoridad inmediata, que es la de la expertise del caso, que en este caso serían los ministros, es en donde ellos depositaban confianza. Es Como muy decías, difícil Carlos, de tal lado buscar firmás lo técnico sin mirar. químicamente puro, cuando está de por medio la política, con cualquier gobierno, con este, con el anterior, etcétera, etcétera. Es decir, y además hay mucha controversia con respecto a lo que se llama vulgarmente la cadena de responsabilidades. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la tendencia ahora es a llevar las responsabilidades cada vez más para arriba. Y por ahí corresponde, yo creo que hay que discutirlo todo eso. sí, Pero, hay que ponerlo en debate. claro, porque cuando se habla de lo técnico, se habla de cuestiones muy, muy de detalle. Ahora, los que alguna experiencia tenemos en la vida pública argentina, sabemos que no es con el organigrama que se trabajan estas cosas. Es con algún factor de presión de lo que puede hacer una camarilla, una asociación El ilícita tema es o que lo eso lo que fuese. tiene que ser es probado, ¿no? Claro. Hoy lo Y- que Obviamente. O política, Y con o respecto- amistad, o Bueno, Claro, todo- compromisos contraídos con no anterioridad. hay Licitaciones organigrama fingidas. puro. claro. Sí, acá lo concreto es que se veía que no avanzaba la construcción de las obras que se adjudicaban y que el dinero primero se daba y después se evaporaba. O sea, por lo pronto, el ministro no puede desconocer eso porque ese sí es de su expertise, del área involucrada. Ahí después, bueno, ahí también hay toda una discusión, porque la defensa de Video dijo, eso dependía de la Dirección Nacional de Vialidad, no dependía Ya está con directamente nosotros del Javier ministerio. Iguacel. Yo no Entonces sé hay todo un... si soy imprudente en presentarlo, pero digo, estuviste al mando de Vialidad con esta preguntita concreta. ¿Están o no los ministros en conocimiento de algo como esto que te estoy básicamente expresando, que es lo que dice Martín? Si una ruta se está haciendo o no haciendo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Hola. Javier? ¿Qué tal? Ahora ¿Cómo nos le vamos va? a entrar en el reportaje, pero justo Sí, sí. no pueden no lo- conocer el el avance de una obra. El ministro sí, por lo menos en mi experiencia sí. Bien. No el detalle de En la un... dinámica de la gestión, si algo avanza por lo pronto o no se está haciendo y se adjudicaron los fondos y no está avanzando, eso el ministro lo sabe o lo tiene que Sí. tener como un reporte. Bueno, sin duda. ¿Quién se lo detecta eso? ¿Quién se lo detecta? Y normalmente, o el mismo administrador de vialidad que reporta directo, que era el caso de Periotti con Devido, o al secretario de Obras Públicas, que puede haber alguna normalidad, o es el que en este caso pedía Pero los ahí pagos. ustedes concretamente Pero- hicieron una pero- auditoría, ¿no? Sí, un montón. O sea, auditorías, en realidad hubo una auditoría inicial y después hubo un montón de informes y peritajes y pedidos que hizo la justicia que fuimos complementando. Pero digo, en el transcurso normal, porque esta pregunta, a mí, digamos, cuando me tocó declarar a las 11 horas, me resultó muy particular que la mayoría de los abogados de las defensas intermedias, digamos, de Periotti, que era administrador de vialidad, del secretario de Obras Públicas, no de Devido, de Cristina, sino intermedias, como que intentaban decir, bueno, pero
¿Él podía parar todo esto si venía de arriba? Esa es la pregunta. Bueno, lo que más o Sí menos- podía, por supuesto, porque cualquier instancia puede decir, mire, yo hasta acá llego, renuncio o lo denuncio. Evidentemente esa matriz que decían recién, que venía de Santa Cruz, de los mismos funcionarios que se conocían desde el ministro hasta el que firmaba los cheques en vialidad, se conocían y funcionaban en tándem. Es imposible que alguno en la cadena durante 12 años no hubiera interrumpido este circuito que estamos Y viendo. esa misma defensa no podría significar que tanta connivencia no hay porque se están mandando al frente uno con otro, ¿no? Bueno, acá cada uno dice la responsabilidad en el control no era mía, era del otro. Por ejemplo, ¿qué dijeron muchos funcionarios nacionales? Era de Vialidad de la provincia. Y Vialidad de la provincia decía, nosotros hacíamos un control formal y lo elevábamos a Vialidad ¿Control Nacional. de qué, por ejemplo? Entonces, Pongamos un caso. control de está que, bueno eso de los porque ejemplos. lo puede explicar mejor Iguacel, que lo explicó en el juicio. Por cada tramo que vos haces de ruta, eso tiene que quedar certificado para que te Certificado paguen. de obra para que te den. Exactamente. Y ahí muchos de los acusados plantearon, nosotros teníamos un impedimento fáctico, no teníamos personal para poder controlar. Bueno, Ahora, antes los de- fiscales lo que plantearon es, acá se pagó todo. Antes de la minucia y el detalle, que es lo importante, porque es lo que resuelve, un caso se resuelve ¿Qué te con las parece? minucias y los detalles, yo me quedo con una cosa que decía Carlos Campolongo, lo importante de poner sobre la mesa y debatir estas cosas. El otro día decía Luis Moreno Campo, el que fue fiscal adjunto del juicio a las juntas militares, que está en la Argentina para presentar la película Argentina 1985, que es sobre ese episodio donde Peter Lanzani hace de él y Darín hace del fiscal Estracera. Decía, lo que estamos viviendo inédito y no estamos viendo por las pasiones que hay de un lado y del otro de lo que se está discutiendo, es que se está dando en la Argentina un juicio por corrupción que tiene por principal acusada a la vicepresidenta de la Nación en ejercicio y que la propia vicepresidenta de la Nación incorporó a su sucesor y antecesor del actual gobierno a través de familiares empresarios. O sea que lo que apareció sobre la mesa en la República Argentina en la discusión pública es el esquema de la corrupción en la obra pública y se está debatiendo en tribunales. Y bienvenido sea, Guido, que la justicia encima avance y de curso, ¿no? En un país en donde a veces la política choca con la justicia. Te quiero ver igual ser los jueces de este juicio, ¿no? En el contexto político que se armó entre la declaración de Luciani, el atentado o el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y cómo quedó la situación política institucional en el país. La denuncia que hizo uno de los jueces de que le hackearon el celular y lo que le ocurrió a uno la semana pasada de que él encontraron un artefacto sospechoso que no terminó siendo las nada 4 en mandarinas la que puerta de parecían la una casa. bomba. Un dato importante para mañana. Dale. Uno de los puntos centrales de la acusación de los fiscales fue lo que ellos llamaron el plan limpiar todo. Entonces, ¿se acuerdan? Lo contamos Sí, sí. acá. Los mensajes que se encontraron en el celular de José López para los fiscales marcan que, por una serie de reuniones, Cristina Kirchner sabía que a Lázaro Báez se le iba a pagar todo pocos días antes de dejar su gobierno en 2015 para que después cierren las empresas. ¿Qué es lo que dijo hoy Beraldi? Yo les garantizo que si todo lo que vieron hasta aquí es un escándalo por su alegato, cuando vean la mentira del plan limpiar todo, no van a salir de su asombro. Mañana, 9 de la mañana, retoma Alberto O sea que Beraldi su mañana no alegato. sería ya tan general la defensa de Beraldi, sino que iría puntualmente a prueba por prueba Yo creo que a ver cómo no, se estableció. Lo que dijo hoy también, porque estuvo alegando 7 horas, fue por distintos aspectos. Pero lo de mañana me parece que, si querés, es el menos técnico de la acusación que hizo el fiscal. Porque el fiscal dijo, tal día Cristina Kirchner se reunió con José López y en esa reunión acordaron pagarle todo a Lázaro Báez para que después cierre las empresas. Y pongo un ejemplo, no fue esa fecha. 5 días después, Cristina Kirchner se juntó en Santa Cruz con Lázaro Báez para seguir hablando de lo mismo. Y posteriormente iba encadenando, a partir de los WhatsApp de José López, lo que él llamó el plan limpiar todo. Bueno, Beraldi promete para mañana una respuesta fuerte a esto que planteó el fiscal. Mañana él sigue su exposición. Sigue mañana y el viernes. Hagamos un paréntesis acá, porque acaba de tuitear Cristina Fernández de Kirchner.
CFK Argentina, @CFK Argentina. Mañana, esto es casi en línea con lo que viene diciendo Martín Angulo, a partir de las 9, seguí mirando y escuchando cómo el doctor Veraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola, algo nunca visto con interjección. Va a demostrar la farsa de los fiscales y el plan Limpien Todo. No te lo pierdas. Descubrí cómo te han mentido. Bueno, es prácticamente lo que acabas de decir, Martín Angulo, como anticipo de lo que viene mañana con la nueva... Otra el nuevo primicia alegato, tuya. la nueva parte de la del alegato de Veraldi. Martín, Y otra quiero expectativa. destacarlo, otra primicia Es un tuya. uno, ¿eh? La Y otra- verdad, el número 1 en estos temas. sin duda. Mañana sigue Veraldi. Y la expectativa de que el viernes sea Cristina Kirchner propiamente la que hable en los alegatos del juicio en la última ¿Qué audiencia. pre-fin de semana vamos a tener, mamita. Eddie, ¿eh? Esto fue hoy y mañana, Y el viernes. jueves y miércoles y jueves para. Y Exactamente. el viernes, retoma con Cristina, confirmado que No, habla ella. confirmado no. Hay muchos que lo dan por un hecho. Desde la defensa lo que me dicen es una decisión de ella, es una posibilidad que eso ¿Y ahí, ocurra. Tiene que habla haber un como trámite imputada o habla como abogada? Y las dos cosas, porque no se puede discernir una de la otra. Ella debería claro. pedirle al tribunal que la designe como abogada en causa propia. Esto lo hizo ya Fernando de la Rúa en el caso de las coimas en el Senado. Enseguida vamos a retomar este tema porque, por supuesto, le vamos a hacer una introducción como amerite para el reportaje. Está Javier Iguacel. De este tema y otros más de la política vamos a hablar. Pero ahora, información urgente. Atención, porque recuerdan el caso de la muerte de bebés en el neonatal de la ciudad de Córdoba. Bueno, el fiscal Raúl Garzón acaba de imputar al ex ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardoso. Lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque supuestamente, recuerdan ustedes, que las muertes habían sucedido a principio de año, a comienzo de año, y esto fue notificado al Ministerio de Salud de la provincia. Entonces la justicia cree que el ministerio no tomó ninguna medida. Por eso el fiscal Raúl Garzón está acusando al ex ministro de Salud, Diego Cardoso, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque supuestamente no dio aviso a tiempo a la justicia de los fallecimientos irregulares que se habían sucedido en el neonatal, ¿no? Este caso que Este que estamos viendo en pantalla es el es Cardoso. Exactamente, ex ministro de Salud de la provincia de Córdoba, ahora imputado por incumplir los deberes de funcionario público. Recordamos que hay varios imputados también por este hecho. Quiero decir que tienen la misma imputación, ¿sí? La directora del hospital, funcionarios del hospital, y hay un segundo de él. Esto acaba de entrar O sea, también. ¿esto es haber dormido las denuncias que venían desde el hospital? Sobre todo, ¿sabes qué, Eddie? No haberle dado paso a la justicia, porque dentro del ámbito de la salud, el caso del neonatal de la ciudad de Córdoba se sabía. La directora del neonatal había avisado al Ministerio de Salud de lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido, Claro, y que eran muertes irregulares. ¿Cómo no ordenás o pedís una investigación para aclarar las cosas? Ese sería el pensamiento de una persona común, pero más si sos el ministro de Salud de la provincia. Entonces, por eso ahora está imputado por omisión de deberes de funcionario público. Bueno, ya lo presentamos hace un ratito hablando de Cristina Kirchner, a Javier Iguacel, que está con nosotros. Una semana dura en medio de un contexto duro, Iguacel. ¿Cómo te imaginás que termina este juicio con la situación política que se generó alrededor intento de asesinato de Cristina Kirchner mediante, ¿no? Porque en el medio, o sea, toda esta etapa, este capítulo empezó con el alegato de los fiscales y termina ahora con el alegato de las defensas y en el medio un intento de asesinato. Bueno, yo creo que esto es un canal que no tiene que ver con la política, es un juicio que está discutiendo la corrupción. Escuchaba antes, nada de lo que aparentemente habló Veraldi hoy tiene que ver con demostrar que no hubo delito, sino sacarse el lazo a ver de qué era responsabilidad de controlar. No hubo en ningún momento pruebas de que no hubo delito. Entonces, ¿el pronóstico cuál es? Que va a haber una condena.
Yo te puedo hacer una Pero pregunta no es sobre al una revés, frase. no es la justicia la que tiene que probar el delito y no la defensa Bueno, la que tiene que la probar que defensa no lo tiene hubo. que... Bueno, porque si hubo una acusación con pruebas, tenés que decir que de todo eso es falso. Si no decís que es falso, evidentemente no puedes hablar de ese tema. Hablar de otros temas, pero no de demostrar que es falso la acusación. A ver, La justicia Javier, ya habló, que yo fue quiero- Luciani. Como somos justos y digo, y mostramos y contamos lo que dijo Beraldi, te tenemos a vos acá y te quiero decir que parte de lo que él dijo, y lo leo para no parafrasear una frase tan fuerte, dijo, fueron por lana, y volvieron esquilados, porque en la investigación, entre otras empresas, apareció IEXA de la familia del entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Esto es así? Mentira. Tiene que ver con ese relevamiento que vos hiciste desde Vialidad. IEXA- ¿Qué significa? Y si querés poner en contexto, IEXA Martín. fue con empresas de Lázaro Báez en varias obras públicas, o por lo menos en algunas obras públicas. No sé si Beraldi se refería específicamente a eso. Perdón, pero no que yo sepa ninguna Vialidad, en ninguna de las investigaciones, ni en Santa No Cruz, yo figuraba. hice 12 denuncias. En Formosa, en Buenos Aires, en Río Negro, en Santa Cruz. Lo que pasa es que esta tiene trascendencia pública por lo que decía Moreno Campo, por la relevancia que tiene para la Argentina comenzar a discutir de raíz el cáncer de la corrupción y empezar a mostrar el daño que puede hacer. ¿Vos crees, Javier, que el cáncer de la corrupción se limita a Cristina Fernández de Kirchner No, o que no. puede salpicar al propio PRO y a la propia familia Macri? Pues a cualquiera que haya estado involucrado, no me consta en absoluto que Mauricio Macri haya participado de nada que tenga con la corrupción, todo lo contrario. Siempre que avanzamos en No, métodos él transparentes... personalmente no, pero Ángelo Calcaterra con IEXA y Nicky Caputo Bueno, con yo- otras empresas eso estuvieron ahí, ¿no? No lo sé, en realidad no participaban, o sea, o por lo menos no vi nada irregular. Lo que vi irregular lo denuncié. O sea, no... y cada vez que hicimos cosas para evitar la corrupción, para reducir el costo de la obra pública, licitar transparente, que haya más participantes. Recién comentaban cómo los sistemas se usan, pasarle la pelota a Vialidad Provincial, a Vialidad Nacional, que haya 40 responsables para que nadie sea responsable. Eso nosotros limitamos y fue claro. Hay 3 que aprueban un certificado. Entonces, el que pone la firma ahí se tiene que hacer responsable. Te hago una pregunta. La semana pasada estábamos culminando la semana y en vivo aparece el presidente con Catopodis, con el ministro, justamente en una contraofensiva, denunciando, y te apunta Sí, vos sí, sí. en el nombramiento de las que personas. Cristina, Beraldi, Alberto, me tienen en la picota. Concretamente, para poner en contexto, por si alguien Sí. no lo había visto, por cómo se licitaron y se hicieron los permisos y la recomposición de deuda mediante de las autopistas, de las empresas que gestionan el acceso por autopista a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Esta, que es clave, son 2 empresas. ¿Qué tenés para decir al respecto? Porque entiendo que vos habías declarado públicamente que estabas pensando en contradenunciar. No es contra denunciar. A mí no me denunció. Lo que iban a hacer es dar de baja Públicamente. la extensión del contrato. No es que me denunció por eso a mí. Lo que digo es que la irresponsabilidad de todo el tiempo violar los contratos y los acuerdos que hacen los gobiernos, cualquiera fuera el Estado argentino, ya nos ha hecho pagar miles de dólares, de millones de dólares. Y esta sería una circunstancia más. Yo hago una breve síntesis. El contrato de autopista es del peronismo de la década del 90. Estaba originalmente dolarizado y duraba hasta el año 2020, con una extensión posible de 10 años hasta el 2030. Lo decía el propio contrato. En el 2002-2003, con la emergencia económica, se cambia la regla de juego y hay una ley que dice que hay que renegociarlos. Los renegocia el kirchnerismo. Néstor Kirchner firma un decreto donde dice cómo se va a restablecer el ajuste tarifario. A los 6 meses no lo cumple. Cuando llego a Vialidad, había un juicio de 2.000 millones de dólares. Como con otras tantas empresas que acudieron al CIADI. Pero ¿por qué Correcto. vos decidís ejecutar y prolongar 10 años más el contrato? Para evitar el juicio, porque las 10 años de extensión que Digo, estaban pasó en en el propio... Aerolíneas Argentinas también, pasó con empresas muy grandes. ¿Cómo? Que se pasó perdieron acudieron juicios al y- CIADI, y- se perdieron juicios, y pero Que también es fueron al cierto que Tribunal Internacional por diferendos. y porque perdimos un Argentina montón de consideraba dólares. que no podía hacer rendimiento de eso que Por estaba eso, pero pactado con la crisis económica. Pero justamente, lo que dijimos fue respetemos 2 grandes acuerdos que hubo. Uno, del contrato original, que eran 10 años de extensión posibles, y 2, el aumento tarifario conforme el propio Néstor Kirchner lo había puesto. Entonces, en lugar de, Dios, bajen el juicio, lo más que le podemos dar son 10 años con un ajuste tarifario conforme otro gobierno hizo.
y desistieron del juicio por eso. Pero lo pongo en contexto. Hace días, este propio gobierno que da de baja esa extensión, acaba de extender 10 años el del VAL, el oleoducto que saca todo el petróleo de Vaca Muerta. Hace unos meses, Aeropuertos Argentina 2000 es algo que si está en el contrato original se puede hacer. No entiendo la acusación. ¿Qué es lo que van a decir los abogados? Dice, pero señor, esto está totalmente legal. Sí, todos lo que terminan planteando es que la administración y el gobierno no es materia de judicialización porque vos podés llegar a tener que tomar medidas y decisiones sobre la marcha. Ahora, déjame que te haga una pregunta. En la medida que no sea corrupción, que son dos cosas distintas. Si hay un retorno o hay gente que se hace millonaria por esas negociaciones, como es el caso de Vialidad Nacional, vimos los millones de dólares por todos lados. Pero no es el caso eso voy de salvando las estas distancias. No, por supuesto que no. Porque es lo que se denunció, por eso No, soy vehemente en repreguntarte. Está bien. Ellos denuncian públicamente que había una convivencia, conexión mediante de los dueños de las empresas y un retorno en términos de los dueños tienen nexos con quienes gestionan. Conmigo no tenía ningún nexo. Yo no recibí ninguna coima, nadie que al lado mío ni la recibió. ninguna orden de Macri para hacer una concesión mediante. La sospecha es más o menos así, que poco antes de asumir el gobierno, el grupo Macri vende las empresas concesionarias de las autopistas y las vende a un precio que llama la atención, no se entiende por qué, y después algunos terminan entendiendo, claro, porque les dieron la prolongación de la concesión a una tarifa privilegiada. Cosa similar, que es harina de otro costal, sucedió con la empresa de taxis aéreos Macair, que se vendió y terminó siendo la ruta, la poseedora de rutas por las cuales ingresó Avianca al mercado argentino. O sea, son dos ventas del grupo Macri análogas que se venden carísimas las empresas, no se entiende por qué, y después queda claro el beneficio que recibieron. A ver, entiendo el punto. Cuando ustedes pueden ir a mirar lo que pasó cuando gana la PASO Macri, o cuando se supone que puede ser presidente. Todas las acciones de todas las empresas que cotizan en la bolsa suben. Y este era un caso. Vos podías tener, el que me está mirando podía tener acciones de esa empresa y ganar dinero por solamente la expectativa de que haya un gobierno que cumple con los contratos. ¿Qué pasó a contracara eso? Cuando pierde la PASO, 4 años después, se desploma todo. Los bonos, las acciones. Es decir, eso no era materia de una familia, de una persona. Estaban en la bolsa, de vuelta, no eran acciones privadas de una empresa. Cotizan, todo el mundo lo podía tener. Y le pasó a todas, a las que todavía tenía algún saldo, la familia del expresidente, o las que no. No era una decisión focalizada en una empresa, en un rubro, en un área general de la economía. Ahora, ellos anunciaron que iban a iniciar acciones legales para declarar nulos estos decretos de renegociación. Estamos concretamente hablando de Autopistas del Sol, y Grupo Concesionario del Oeste. Lo leo para no descontextualizar. Pero si esto se prueba, me imagino que las empresas van a apelar. Ya en su momento habían puesto un recurso para que no sea el gobierno quien dirima esta cuestión, entendiendo las empresas que había una mirada parcial del caso de los funcionarios. ¿Y quién debería dirimir? ¿La justicia, Javier? No, seguramente irán a los tribunales internacionales y de vuelta. Por eso digo, y seguramente, y entonces otra vez otra mochila de miles de millones de dólares, como hemos tenido que pagar tantas veces, que hoy no le cuesta nada al Estado. O sea, faltan 7 años, termina el contrato y se acabó el problema. O sea, es inentendible que... Sí, para eso el reclamo de transparencia previo, ¿no? Esa extensión tuvo audiencias públicas, 2 audiencias públicas, todo estuvo volcado en la página de internet, todo el mundo podía opinar. Pasó por la AGN, pasó por la Oficina Anticorrupción. Sí. Bueno, o sea, pero todo está abierto así, hacemos las preguntas del caso porque está sobre la mesa la discusión. Vos planteabas, Iguacel, que los temas de la justicia son de la justicia y no son políticos, pero bueno, es una expresión más de deseos que de la realidad porque terminan siendo políticos. Acá hay 2 posibilidades en el caso del caso Vialidad. Que Cristina sea condenada y una parte de la política va a reaccionar de una manera, es más, algunos ya anunciaron cómo van a reaccionar, y
La otra posibilidad es que se corte antes de Cristina, porque yo no puedo creer que no se señale ningún acto de corrupción en todo este tema, porque hasta Cristina señaló a José López y alguna gente en la cadena corrupta. Ahora, que quede Cristina afuera, o que quede Cristina afuera y quede incorporado alguien que tenga que ver con el macrismo eventualmente en alguna negociación. La política va a tener que ver algo en toda esta cuestión y la dirigencia política debería hacerse cargo de este tema, porque la pacificación del país puede depender de eso. A ver, no es lo que ve la gente, ¿no? Uno mira la calle. Te lo pregunto, ¿confirmado vas a ser es candidato a gobernador de la mitad y provincia mitad. de Buenos Aires? Sí. Porque no es menor, digo, estás haciendo una campaña y además está bueno confirmarlo porque hubo una idas y vueltas sobre Patricia Bullrich presentando su lista. Vas a ir como precandidato en principio. Precandidato, sí, compitiendo entre los... ¿Cómo te impacta esto que Eddie te está poniendo sobre el foco a la hora de armar una campaña electoral, en donde la consigna es bajemos un cambio? A eso iba, por eso Por la respuesta no es lo que yo veo... Por ahí terminás discutiendo en la campaña los fallos. Claro, ¿no? Pero ¿Cómo porque bajas un cambio? primero no impacta en absoluto en las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy proponiendo reformas en la educación, la seguridad, la salud, la seguridad y la justicia, en la salud, es decir, están totalmente independizados. Pero de vuelta, no es lo que yo veo en la calle, desde Villa Inflamable hasta el Saladillo o Pergamino o donde fuera, que la gente esté discutiendo esto. La mayoría de gente dice, mira, esto es decir, pareciera todo una parafrenaria, la discusión, no la judicial, de Cristina, de gente que quiere armar lío, pero no se prende. Yo no veo que la gente se prenda. No lo veo caliente, picante, en esta para campaña nada. que vos estás llevando adelante, ahora, si querés, vamos a hablar un poco más de política. Había que hacer estas preguntas, para más, si tenemos una fuente, cómo no recurrir y escucharlo. Sí. Están armando una campaña. ¿Cuál es tu consigna para la provincia de Buenos Aires? Devolverle el poder a la gente. ¿Cómo se hace? Primero, muchas áreas, pero doy 2 o 3 ejemplos. Bajando impuestos. En Capital Sarmiento sacamos 120 tasas. Hoy mismo vengo de Moreno. Un muchacho que tiene 3ª generación de joyero. Tenía 2 chicas, 2 empleadas. Tuvo que bajar la marquesina porque le pegan 600.000 pesos el municipio para poder hacer publicidad con una marquesina. 20.000 pesos por mes para poner un cartelito. Eso yo lo saqué en Capital Sarmiento. Claro, esas son las competencias de un municipio y de la provincia. No necesariamente, porque también nosotros tenemos, fíjate... Porque vos ya tenés un presupuesto que se está discutiendo, con lo cual bajar impuestos no, esto es 2023. se hace en el Congreso. 2020, porque Claro. en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que tiene 2 cámaras, y que si ganamos la elección, vamos a tener mayoría en ambas. Eso sería entonces una promesa para concretar en 2024/2025. Y claro, cuando seamos Por cómo gobierno, vienen y los si una promesa de campaña no puede ser para el año que no... No, digo porque Juntos por el Cambio también vota ahora. Y vos no estás de acuerdo con que se prorroguen determinados impuestos y más. Has hecho una campaña muy intensa sobre el tema. Pero ¿por qué es recaudatorio. devolverle poder a la gente? Hay otras cosas. En educación, ¿qué es devolverle poder a la gente? Devolver poder a la escuela, a los directores. Hoy hay comisarios políticos. Mi propuesta es sacar a los inspectores distritales. Inspectores puestos por la política para comandar a los directores cuando los directores quieren hacer su trabajo. Los docentes, los directores, una garra, unas ganas, un montón de gente, y no tienen la capacidad de tomar decisiones en la escuela. No la tienen. Entonces hay que devolvérselo. Pero también hay que pagarle más. Hoy un director de escuela gana muchas veces lo mismo que un maestro. ¿Por qué? El maestro toma 2 cargos, el director no puede, entonces muchos no quieren, porque no tienen la capacidad para llevar la plata a su casa si hacen eso que es vocacional. Mi propuesta es duplicarle el sueldo el primer día. Usted me dice, ¿y cómo lo hacemos? Con la plata de la política. Con la plata de la política. La legislatura de la provincia de Buenos Aires, tiene un presupuesto de 27.000 millones de pesos para 168 legisladores. Es una vergüenza. Con 5.000 sobra 22.000. Hay 14.000 escuelas, hagan la cuenta. Le duplicamos el sueldo a todos los directores de escuela. No, estamos más que de acuerdo. El tema es que después cuando son los legisladores propios con los que hay que negociar, claramente... Pero en esto están de acuerdo, lo estamos hablando, por supuesto. Muy bien. Con Patricia como presidenta.
no otra persona. Es candidata a presidenta en mi fórmula. línea. O sea, así es. Gracias, Javier, por Muchas venir gracias. para que sepas y participar. Tenemos que hacer un giro temático. Viste que los juegos online, las competencias electrónicas, son un furor en la Argentina y en el mundo. Grandes, qué sé yo, jugadores de fútbol, celebridades del deporte, hacen desde sus redes sociales también muchos seguidores con estos temas. Bueno, el asunto llegó a la provincia de La Rioja porque también se convierte en una interesante fuente de ingresos. En el Superdomo riojano, colmado, se realizó la Federal eSports Cup, o sea, la competencia de estos juegos online. Ahí vemos a los competidores jugando a la Play, digamos, en distintas disciplinas. Y ahí tuvo a La Rioja, decía, como sede, con la asistencia de las autoridades, el patrocinio de la provincia, que ahí comanda Ricardo Quintela, es el gobernador. El cierre fue con la presencia, ahí lo vemos, de Roger King, el novio de la China Suárez, y el host fue un evento de Marquito Navaja, mientras que la transmisión estuvo a cargo del caster Federico Curetti y del analista Hugo Alberto Cáceres, que relataron cada uno de los encuentros como si fueran partidos en vivo. Una fuente de ingresos, una fuente de entretenimiento y una manera de federalizar los negocios en la República Argentina. Mirá, escuchá. Esto es la cumbia de los locos. Y esto es porque Mauricio Macri hizo su interpretación sobre la llamada banda de los Copitos y dijo: son unos loquitos sueltos. La teoría de los loquitos sueltos según la mirada Macri del asunto. A ver, ¿por qué Macri dice son unos loquitos sueltos? El otro día nosotros tuvimos sentados en esta mesa a Gerardo Milman, que fue viceministro de Seguridad de la Nación con Patricia Bullrich, es uno de los referentes del ala dura de los halcones del PRO. Él nos contaba, mientras entrevistábamos a uno de los jefes de este grupete llamado Revolución Federal, que él y otros dirigentes del PRO habían estado en aquella movilización en la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo, donde se habían exhibido guillotinas y horcas pidiendo, cortarle la cabeza y ahorcar a los corruptos del Frente de Todos. Hubo dirigentes del PRO en esa movilización. Por suerte, la dirigencia máxima de la oposición decidió tomar distancia, despegarse, condenar a estos grupos. Ahora, no deja de ser polémica la figura de los loquitos sueltos, porque mientras Macri decía esto, el fin de semana, alguien que tuvo mucho que ver con el Macri presidente, que se llama Jaime Durán Barba, es un consultor político ecuatoriano que tuvo gran posicionamiento en la Argentina, gran presencia en la Argentina durante la gestión anterior y toda la gestión de Macri como jefe de gobierno, hizo su análisis sobre este tipo de grupos en las sociedades occidentales de nuestros días, diciendo que son loquitos, pueden serlo, pero reagrupados por las redes sociales y determinados discursos que terminan dándoles sentido. Entonces, hablar de loquitos sueltos está muy bien en el sentido de decir, me despego del asunto, pero cuidado, porque estamos hablando de franjas de la sociedad, de franjas de la juventud, marginadas, violentas, que creen en la acción directa como método de satisfacer egos, reivindicaciones, misiones por fuera de la realidad o todo aquello que pudiera ser, y veremos bien dónde termina este grupo a los que Mauricio Macri llama loquitos sueltos y que tienen que ver con la realidad concreta de la Argentina que muchos discursos políticos tratan de organizar en electorados, o sea, en estimular este tipo de discursos, este tipo de concepciones del mundo y de la vida para poder cooptar esos votos en las elecciones. Discurso político, realidad social, violencia y marginalidad en determinados sectores de la sociedad son un cóctel que hay que analizar con mucho detenimiento y con mucha capacidad autocrítica. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que terminó pasando, o por suerte,
no terminó de pasar en la casa de Cristina Fernández de Kirchner hace 18 días. Al equipo, loquitos sueltos u otra cosa. No, yo loquitos sueltos en estos casos. Puede haber siempre en los magnicidios, ha habido por ahí algún loco. Pero digamos, yo lo que tengo más patente, por ejemplo, es el asesinato de Kennedy. ¿Alguien cree a esta altura de la situación? Que era un loquito suelto. Que era un loquito suelto, que Lee Harvey Oswald fue el asesino. Son tramas. Y lo otro que te quería decir, nada, me encantaría participar, pero están los compañeros, así que voy a hacerles el paso. ¿Vos crees, Eddie, que Radowisky era un loquito suelto, el que mató a Ramón L. Falcón? No, eso estaba bastante organizado en todo el mundo, pasó. Anarquistas. Mataron a Sisi, Emperatriz. Está bien. Te sigo ese hilo, yo comparto con vos. Heredero Ahora, del ¿crees que imperio. los que entraron hace un tiempo en la Recoleta para tirar una bomba en Y poner una la- tumba, y qué la sé yo, A, que no les sé qué. explotó una bomba en la Le mano? pusieron la A. ¿Son loquitos sueltos? No, eso está esos? claro. Tampoco eran loquitos sueltos los de los 70s. Eran jóvenes, radicalizados, que tomaron partido y generaron casi una guerra civil en la Argentina. Sí, pero podemos... No eran loquitos sueltos. No, está bien, pero podemos... Tampoco eran imberbes estúpidos. Podemos buscar un montón de Bueno, analogías a lo largo de la historia, pero en este caso tenemos... Está sucediendo la historia en estos momentos. No, lo Entonces, sé, pero tomemos perspectiva. Pero el tema es por Ojalá qué- lo cortemos de cuajo y de raíz al tema. Totalmente, pero ¿por qué no dejar que la justicia Sí, claro. diga? ¿Por qué adelantarse? ¿Con qué necesidad, no? Si tal vez sea cuestión de semanas o días para saber si era un puñado No, que nuestra de dirigencia política se loquitos. empecina en ser panelista de programas, o sea, ocupan un poco nuestro laburo. Pero además me parece que también lo Pero que tiene... yo lo que me planteo es esto, ¿no? O sea, cómo el discurso político va detrás de los acontecimientos, aunque los acontecimientos sean gravísimos de este nivel. Claro, o sea, no hay que ser demagógico con estas maneras de ver la vida, la política o la no política. Y subestimarlo. O sea, la dirigencia política debería ponerse adelante para corregir y erradicar estas maneras de accionar y no estimularlas yendo a las marchas y no condenando. Se lo decíamos Lo a que no Milman el otro dijo- día, no por ponerlo a Milman en No, el- dijo de en hecho la- que, en la que se pelota, paralizó cuando sino por vio las decir, bueno, expresiones. la próxima vez condena antes. ¿Sabés lo que pasa? Hay como varios factores generales también que Durán Barba no los mencionó. Él lo remitió a la tecnología. Claro, la tecnología podemos hablar un capítulo entero sobre la democracia de la emoción, sobre las reacciones improntu, sobre el pensar rápido. Un montón de características. Yo, que trato de ser analítico en el pensamiento e institucionalista, te diría, no habló de los grados de neoanarquía que está viviendo la sociedad, en donde no dominamos el territorio, no dominamos la autoridad. Bueno, pero generado también por un alto grado de frustración por parte de la gente, de los electorados. Los Está bien, sistemas pero no están... los dirigentes tienen que bien, pero conducir, no seguir. Los sistemas no Esa están es la satisfaciendo nada, no cumplen Sí. nada de lo que prometen. Nada. Estoy de acuerdo. Ni la derecha, ni la izquierda, ni los Ni gordos, ni arriba, los flacos, ni estoy de arriba. ni Y en abajo. ese sistema, Martín, Nadie. la justicia tendría que incluso estar por encima de lo que es... Ojalá. Digo, si falla uno de los poderes, la justicia siempre es lo que tiene que estar Sí, impoluto y creíble. Sí, y no lo está. A mí me parece que lo grave de Macri es que sabe que su opinión no va a pasar desapercibida y sabe que hoy hay un debate entre los que quieren que sean un grupo de loquitos y los que quieren que sea algo mucho más grande cuando hay una investigación en curso, ¿no? Además, sobre todo porque también Macri dijo que él había sido víctima de distintos tipos de amenazas, ¿no? También. Carlitos, la Sí, pelota la tenés vos. condenable, pero de otras La última. características. Nada, leí una reflexión esta semana que Schopenhauer decía creer o pensar. Según de qué lado de la grieta te encuentres, ya tenés la respuesta a cualquier tema de los que estamos tratando. Entonces, seas político, seas seguidor de un político, ya tenés una respuesta. Hablábamos de la opinión pública el viernes. Mucha gente creyendo que estaba todo armado, otra gente creyendo que está la oposición detrás del intento de magnicidio. Entonces, Tristemente como el acto de fe que pedía Claro, Luis cuando hablaban, que claro. rezaban al patrono por los sismos. Tenemos que ir a una Totalmente. brevísima pausa, pero ya volvemos, Eddie. Rezando nos vamos.
ya 6 años que no se hacía aquí el evento conocido como Iniciativa Global Clinton. Por esa razón, este año hay un récord de asistentes a este evento organizado por el expresidente Bill Clinton junto a su esposa Hillary Clinton, y ahora también se sumó su hija Chelsea Clinton. That's the kind of thing we have to focus again on. I think that's the lesson of the first decade plus when we held these meetings. We were committed to creative cooperation. And then there's more and more money that is moving into more decarbonization, more and more money that is looking to find solutions. But if you look at Europe, Europe is moving much faster than the United States. The United States, in many ways, in many states, is moving backwards. Consiste en un gran evento, un mega evento que se hace paralelamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza a pocas cuadras de aquí. Actually, Asia is moving very rapidly too. And look I think China is a great example of what's happening in the world right now. So China built more coal factories last year than any other time they ever did, but they built more wind turbines than the sum of the rest of the world. Se espera un documento final en el que justamente queden plasmados los proyectos que van a empezar a hacerse a partir de estos 2 días de reunión aquí en Nueva York. We're all living through in one way or the other the terrible burdens being borne by the people of Ukraine today. And there will be a lot of commitments here to try to help. But you can say, well, that won't solve the whole problem. Tenemos que hablar del momento económico del día y todo está, te diría, orientado al tipo de cambio, al dólar y a la medida que se acaba de tomar y que vamos a discutir en instantes nada más con el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, que nos está escuchando. Pero pongamos en marco, ¿qué fue lo que sucedió hoy? Fíjate, Argentina aprobó el segundo examen del Fondo Monetario. ¿Veníamos bien? Decíamos, bueno, los mercados van a reaccionar bien. No fue lo que sucedió. No se vio hoy cuando vos mirás las variables del mercado financiero que el gobierno mira de cerca, que son los precios de los distintos tipos de cambio. Un examen que se rindió bien, un desembolso que finalmente llegó a las reservas del Fondo Monetario, 3.900 millones de dólares confirmados, que llegaban a septiembre, no para regalarse en el mercado, para pagarle al propio Fondo Monetario. La revisión de la deuda, ¿te acordás? Es un crédito para pagar un crédito. Nos dan la plata para pagarla ellos mismos, pero peor hubiese sido tener que sacarlo de donde no hay, que son las arcas del Banco Central. Por eso déjame contarte que hoy el Banco Central compró divisas, compró 212 millones de dólares. Ahora, en el mes acumula 2.400 millones de dólares. ¿Cuál es el punto? El campo, con esto del dólar soja, que es este fomento a la exportación que se pactó hacia fin de mes, ya lleva aportados 3.867 millones de dólares. Casi 4.000 millones de dólares. Es decir, que acá el Banco Central está reteniendo más de la mitad, está reteniendo prácticamente entre el 60 y 70% de lo que el campo aporta. Pero el punto es que el campo aporta más. Son las necesidades financieras en dólares lo que no está pudiendo achicar ya más el gobierno. Acumular reservas monetarias era parte de lo pactado con el Fondo Monetario, pero es también la explicación de algo que, de alguna manera, le inquieta al gobierno, que es cómo contener la variable tipo de cambio en un año electoral en donde, naturalmente, no importa el momento de la historia, el argentino apuesta por dolarizarse para resguardar su ahorro y, sobre todo, como ya vemos, que hay un presupuesto que habla de un sinceramiento de la inflación para este año en torno al 95%. El campo ya liquidó el 80% de lo que le prometió el gobierno. Es decir, en ese pacto se cumplió. ¿Por qué razón la medida que acaban de tomar? Ahora lo vamos a desandar, pero miremos un poco para entender el contexto de lo que sucedió hoy. Fíjate las variables del dólar. Vamos a mirar los distintos tipos de cambio. Ahí vamos, mirá. Todo arriba. Y todo arriba, te diría, por tercera rueda consecutiva. Y esto al gobierno no le gustó. Y la semana pasada, 2 de los capos de las finanzas del gobierno, Clery y Pelle, hablaron con el sector del campo. Y el pacto de caballeros, que a mí me dicen ha trascendido y varios interlocutores me confirman, es: les vamos a dar un tipo de cambio diferencial por un tiempo para que ustedes puedan conseguir un mejor provecho del dólar que sacan por cada soja, que aparte, hay que decir, de lo aportado por el campo no es este tipo de cambio oficial, es menos
por la carga impositiva. Entonces, al premiarse, había un pacto de caballeros que dicen en el gobierno no se ha cumplido. Por eso la reacción hoy con esta medida que le impide al campo acceder al mercado de divisas. Es decir, liquidan y el que utiliza el dólar, bancame, de 2.90 no puede recomprar dólares. Vos liquidaste a 2.90, tenés prohibición de poder acceder al mercado, como ahí vemos la comunicación oficial que te contamos un ratito, a estos valores. O sea, básicamente les prohíben hacer contado con liqui, que es una operación legal, y acceder a otro tipo de cambios oficiales. ¿Está escuchándonos Nicolás Pino? Tenemos muy poquito tiempo, pero queremos conocer la opinión de la sociedad rural, si sabían de esta medida que se acaba de conocer intempestivamente en un día en donde el Banco Central no tiene reunión de comité. Hola Nicolás, buenas noches. ¿Qué tal Marcela? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, sorprendida por la medida, ¿y ustedes? Igual que ustedes, esto nos sorprendió hace media hora, una hora, y siempre volvemos a lo mismo. El Banco Central está tomando medidas, como tomó hace una semana, ¿te acordás? Con respecto a que el productor que tenía más del 5% de soja en su poder, el crédito se le encarecía en no sé cuánto. Bueno, y ahora otra cosa más, y son cambios que no hacen bien seguramente al normal desenvolvimiento de la economía, porque la verdad que son variables que cuando empezó este tipo de cambio especial para los productores de soja, son cosas que no se habían hablado. Concretamente, Nicolás, y te comprometo si tenés ganas y la agenda lo permita que mañana podamos explayarnos más, pero concretamente esto va a impedir que el campo siga liquidando y adelantando la liquidación ya pactada con el gobierno, es decir, los dólares que faltan. Seguramente, Marcela. Más allá, ¿a quién le pegue este impedimento? ¿Al exportador o al acopio o al productor en sí? Todo genera un malestar que seguramente pone en alerta a todos los productores. Gracias, Nicolás. Si te parece, mañana retomamos este contacto y nos explayamos más con todo el análisis de esta medida y el impacto en la economía real. Dale, perfecto. Gracias, Marcela. Bueno, una voz oficial en un contexto Y nos de vamos, mucho sí. ruido, Eddie. Bueno, la conflictividad del campo, vamos a ver cómo sigue entonces en el próximo capítulo. Nos tenemos que ir hasta mañana, ¿eh? Claro que sí, mañana nos reencontramos a las 19 horas porque tenemos más para que sepas. Quédense que ya llega Gonzalito. Hasta mañana.